Al entrar, el hombre con sombrero de bambú cruzó los brazos y observó en silencio. Por suerte, las cosas se resolvieron más fácilmente de lo esperado. El compañero que se decía que se parecía a ese bastardo ya había perdido la vida en el Palacio Imperial, así que solo necesitaban ocuparse del resto y llevarse a la sacerdotisa del fuego sagrado. Mientras tanto, el líder de la rama de la Sociedad del Cielo y la Tierra se acercó a él y dijo cautelosamente: «Ahora que hemos completado con éxito esta misión, ¿puedes recomendarme a los 3 reinos como prometiste?». Ante su pregunta, el hombre con sombrero de bambú respondió con voz grave: «No te impacientes, dado que desempeñaste un papel importante, naturalmente serás recompensado». «Lo siento». El líder de la rama de la Sociedad del Cielo y la Tierra inclinó la cabeza en señal de disculpa y luego se hizo a un lado. El hombre con sombrero de bambú lo miró con desaprobación. «Bastardo parecido a una cucaracha». Las artes marciales de este tipo solo estaban en el nivel del 4.º reino, sin embargo, era codicioso a pesar de haber sido encargado de una tarea tan fácil. Mientras pensaba en lo patético que era, el anciano apoyado en un bastón con forma de cabeza de serpiente abrió la boca, inclinando la cabeza. «Llegan tarde». Al oír las palabras del anciano, los ojos del hombre con sombrero de bambú se entrecerraron entre las rendillas del sombrero de bambú. De hecho, llegaron tarde. Los que habían comido el ingrediente medicinal hecho por el anciano y se habían quedado dormidos no despertarían fácilmente, incluso si los golpeaban, los sacudían o incluso les presionaban los puntos de acupuntura. Estaba tardando demasiado en matar a tales personas. Cric. Entonces, la puerta cerrada de la posada se abrió. Al abrirse la puerta, se podía ver el rostro de una figura desde la oscura posada. A juzgar por la forma, parecía ser uno de los individuos enmascarados, pero, en ese momento, el hombre con sombrero de bambú frunció el ceño. Pensó que uno de los individuos enmascarados estaba saliendo, pero no era más que la cabeza de un individuo enmascarado. En la oscuridad, alguien estaba agarrando el cabello del individuo enmascarado y sacando su cabeza. ¿Qué demonios es esto? El sorprendido líder de la rama estaba desconcertado. ¿Qué demonios estaba pasando? Claramente, todos dentro se habían quedado dormidos, y él lo había confirmado personalmente presionando sus puntos de acupuntura. Sin embargo, ¿quién era el que estaba dentro, sosteniendo la cabeza cortada de un individuo enmascarado? Entonces, se oyó una voz. Pensé que era un gesto considerado hacernos dormir profundamente con ingredientes medicinales como la raíz del iriodendron, angélica y semillas de yuyu, pero parece que no es así. Al escuchar esa voz, los ojos del anciano apoyado en un bastón con forma de cabeza de serpiente se agrandaron. ¿Cómo? Lo descubrió. Eso fue porque la persona había identificado con precisión los ingredientes medicinales utilizados, a pesar de que habían sido refinados con un método secreto especial para cambiar el aroma y el sabor. Slashy. En ese momento, la cabeza cortada del individuo enmascarado cayó en el charco de agua de lluvia en el suelo. Junto a ella, alguien que parecía tener 20 años, con 2 fandas de espada en la cintura, salió de la oscuridad. No era otro que Maat Yeong-gun, que llevaba una máscara de piel humana. Capítulo 310. Capítulo 310 Reunión 3. Están todos muertos. El hombre con sombrero de bambú, con los ojos entrecerrados, miraba el edificio de la posada envuelto en la oscuridad. Suisi. Cuando llueve, el ruido interfiere con la percepción del sonido. Esto se debe a que cuando se utiliza energía interna para mejorar la audición, incluso los sonidos de innumerables gatas de lluvia se amplifican. Sin embargo, este no es el único problema. La lluvia, que puede considerarse un fenómeno natural, está llena de una especie de energía acuática que provoca que la energía circundante se disperse. Como resultado, discernir algo a través de la percepción energética en medio de la lluvia torrencial es difícil incluso para maestros excepcionales. ¿Importa? En cualquier caso, desde el momento en que una persona despertó, el plan original se interrumpió. Era como si ya se hubieran hecho sacrificios. En ese momento, el anciano apoyado en el bastón con cabeza de serpiente habló con un tono intrigado. ¿Quién es ese tipo? Ante esa pregunta, el líder de la rama de este lugar habló con perplejidad. Esa persona. Es el que se quedó dormido más tarde. Más tarde, sí. ¿Qué intentas decir al mencionarlo así? Deberías decirnos su nombre o de qué secta de la Sociedad del Cielo y la Tierra es. No lo sé. Todos se dirigían entre sí como señor, señor. Sí, incluso el hijo del vicelíder Monseo Cheon lo llamaba señor, el hijo del vicelíder lo llamó señor. El hombre con sombrero de bambú no pudo ocultar su desconcierto ante las palabras del líder de la rama. Ahora que lo pienso, solo debería haber 3 personas, incluida la sacerdotisa del fuego sagrado, ya que ese bastardo que se parecía murió, pero su número total era 6. Eso significaba que había otros incluidos que no formaban parte del plan original. Sin embargo, para que el hijo del vicelíder estuviera en una posición para ser llamado señor, tenía que ser al menos un discípulo del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra. El líder de la sociedad no habría enviado secretamente a su discípulo. No sé cuál es su identidad. El hombre con sombrero de bambú luego habló con Maat Yeong-gun. ¿Es esa tu verdadera cara? ¿O es una máscara de piel humana? Oh, Dios. Pensé que eras del Palacio Imperial, pero parece que no es el caso. ¿Qué? Entonces es una de las dos, pero dado que el líder de la rama ya claramente nos traicionó, no es la Sociedad del Cielo y la Tierra que entonces es la organización de la marca. Con esas palabras, Maat Yeong-gun dibujó una marca en el aire con su dedo,
una línea vertical que penetraba el centro del carácter 2. Tan pronto como vieron esto, los ojos del líder de la rama y de todos los individuos enmascarados cambiaron. Esto fue lo mismo para el anciano apoyado en el bastón de serpiente y el que llevaba el sombrero de bambú y el impermeable de bambú. ¿Quién demonios es este bastardo? ¿Sabes sobre nuestra existencia? No se trataba simplemente de considerarlo como tal. Sushi. Dos de los individuos enmascarados que rodeaban a Maak Yeongun se movieron e intentaron someterlo en un instante con un ataque conjunto hábil, apuntando a los lados derecho e izquierdo simultáneamente. Sushi. En ese momento, Maak Yeongun movió ligeramente sus manos por separado y en su lugar agarró los brazos de los individuos enmascarados con la técnica de captura de brazo. Y luego, crack. Él tiró de los dos brazos que había agarrado y los desgarró como si nada. Los individuos enmascarados, cuyos brazos fueron desgarrados en un instante, gritaron y rodaron por el suelo lleno de agua de lluvia. Slashy. Aar. Mi brazo. Eres ruidoso. Zad. Crack. Zad. Squeeze. Con la patada de Maak Yeongun, el cuello de un individuo enmascarado se torció y rompió, y la cabeza de otro individuo enmascarado fue arrancada junto con la columna vertebral por la mano de Maak Yeongun. Los ojos de los individuos enmascarados que rodeaban estaban llenos de vigilancia ante el manejo excesivamente cruel. No obstante, Maak Yeongun arrojó la cabeza cercenada y dijo: Slashy. Los individuos enmascarados son claramente unos pequeños, y ustedes dos caballeros y el líder de la rama son probablemente altos mandos en la organización, ¿verdad? Al menos de 3 reinos o más. Antes de que pudiera terminar sus palabras. Sushi. El anciano con el bastón de serpiente desapareció y apareció instantáneamente frente a Maak Yeongun, balanceando la cabeza del bastón hacia su cabeza. Sin embargo, clang. El bastón fue bloqueado por la hoja de la espada de los mandamientos malévolos que Maak Yeongun había sacado a medias. Cuando la cabeza de serpiente del bastón hizo un sonido metálico en lugar de ser cortada por la excepcionalmente afilada hoja de la espada de los mandamientos malévolos, Maak Yeongun habló con interés. Parece que no es un bastón ordinario. ¿Quién demonios eres? ¿Cuánto sabes? Tiembla, tiembla. Los ojos del anciano brillaban con sorpresa. Aunque la fuerza interior del joven era bastante impresionante, pensó que no podía ser tan fuerte. Sin embargo, a medida que lentamente concentraba su fuerza interior, el bastón de serpiente solo temblaba pero no se movía. Este individuo no era una persona ordinaria. Ushi. ¿Qué es esta espada? Está apenas desenvainada y chocando, pero se puede sentir una extraña energía demoníaca proveniente de ella. Definitivamente no es una espada ordinaria. Parece que su escape seguro del Palacio Imperial no fue solo por suerte, definitivamente no está al nivel de los Garreros de etapa avanzada. Bien, entonces. Sushi. El anciano comenzó a concentrar su energía en serio. Entonces, una neblina verde se elevó de su bastón de serpiente. No era otra cosa que energía venenosa. A medida que la energía venenosa fluía, la fuerza interna del anciano se duplicó, y el cuerpo de Maak Yeongun fue empujado hacia atrás debido a la fuerza de repulsión. Slashy. Slashy. Sin embargo, tan pronto como sus pies tocaron el suelo, no hubo fenómeno de ser empujado hacia atrás ni nada por el estilo. Al ver esto, los ojos del anciano se entrecerraron. Había infundido energía venenosa en la fuerza de repulsión, aunque parcialmente, pero el hecho de que Maak Yeongun no se viera afectado lo dejó perplejo. Pensándolo bien, no solo era el único que no se había quedado dormido por el ingrediente medicinal que había concoctado, sino que incluso descubrió que había en él. Este tipo tiene algún conocimiento sobre Venenous o ha desarrollado una tolerancia. Era imposible ser así sin estudiar Venenous. Mientras tanto, Maak Yeongun habló. Anciano, parece que has aprendido técnicas de Venenous. Ante esa pregunta, el anciano se rió como si fuera absurdo. Oh, eres el primer joven que me habla de esa manera. Sí, he dominado las técnicas de Venenous, incluso antes de que nacieras. Sushi. Tan pronto como esas palabras terminaron, una neblina verde se elevó de todo el cuerpo del anciano. Incluso su cabello tenía un color verde oscuro y ondeaba, y la fuerza era tan intensa que las gatas de lluvia se convirtieron instantáneamente en vapor al contacto. Era una tremenda energía venenosa. En ese momento, Sushi. El hombre con sombrero de bambú levantó la mano y señaló hacia la posada. Tan pronto como se dio esa señal, los individuos enmascarados que rodeaban la posada se lanzaron hacia ella como si hubieran estado esperando. Sushi. Sushi. De hecho, como si entendiera la intención del hombre con sombrero de bambú, el anciano, que emitía energía venenosa, levantó las comisuras de su boca y se movió rápidamente hacia Maak Yeongun. Era para evitar que Maak Yeongun detuviera a los individuos enmascarados. A medida que el bastón de serpiente, impregnado de energía verde venenosa, creaba hábilmente una barrera, Maak Yeongun sacó completamente la espada del mandamiento maligno para bloquearla. Clang clang clang. Sushi. Al chocar el bastón de serpiente, impregnado de energía verde venenosa, y la espada del mandamiento maligno, chispas azules volaron, y las gatas de lluvia se dispersaron en todas direcciones. Los lugares donde tocaron las gatas de lluvia dispersas. Chisporroteo. Se volvieron negros debido a la energía venenosa.
Los individuos enmascarados que tuvieron la mala suerte de ser golpeados por ello rápidamente perdieron el conocimiento a medida que el veneno se propagaba por sus cuerpos. Ante esto, los individuos enmascarados que estaban alrededor gritaron: «Todos, retrocedan. No se acerquen al anciano». Los individuos enmascarados se alejaron apresuradamente de ellos. A medida que se distanciaban, los individuos enmascarados no pudieron evitar sentirse sorprendidos por dentro. Esto se debe a que, hasta donde sabían, aunque eran conscientes de que estos individuos poseían habilidades extraordinarias para escapar del palacio imperial, pensaban que serían considerados entre los mejores Garerous de la etapa tardía, como mucho. ¿Quién demonios es ese tipo? ¿Cómo es que ese joven está aguantando contra el anciano de esa manera? Simplemente está soportando el veneno. Era tal el punto que no podían entender la confrontación en absoluto. Mientras tanto, los dos ya habían chocado sus espadas y el bastón de serpiente más de 40 veces. Clan, clan, clan. El anciano, balanceando el bastón de serpiente, habló con una voz llena de entusiasmo. No está mal, nunca esperé encontrar a alguien que no fuera ese maldito bastardo Tanginae que pudiera soportar adecuadamente 5 de mis 8 Venenous en un lugar como este. El anciano no pudo ocultar su genuina admiración. Pensó que incluso si uno había estudiado Venenous y tenía tolerancia, podría derribarlos fácilmente con solo 5 Venenous. Sin embargo, a pesar de tal energía venenosa potente, Maat Yeongun no estaba siendo empujado hacia atrás en absoluto. ¿De dónde salió este tipo? Si era hasta este punto, parecía correcto elevarlo a 6 Venenous. Sin embargo, el anciano de repente lo encontró extraño. Este tipo es impresionante por soportar contra él, pero no debería estar impaciente ya. Gracias a que él lo bloqueó, Maat Yeongun no pudo detener a los individuos enmascarados de entrar en la posada. Entonces, debería estar ansioso y deseoso de alejarse de él de alguna manera para ir a salvar a sus compañeros, pero no había tal señal en absoluto. Prioriza su propia seguridad sobre la de sus compañeros. Curioso por esto, el anciano preguntó de manera directa. Eres bastante peculiar, por supuesto, sería difícil escapar de mí, pero no te importa en absoluto aunque tus compañeros mueran. Compañeros, así es. Bueno, más que eso, no deberías preocuparte más por tus subordinados primero. ¿Qué? ¡Bum! Tan pronto como esas palabras terminaron, la pared de la posada se hizo añicos y alguien fue lanzado hacia afuera. Ante esto, el anciano movió su bastón de serpiente ampliamente para crear distancia y dirigió su mirada hacia quien había sido lanzado. El anciano frunció el ceño. Eso es porque quien fue lanzado desde adentro no era otro que un individuo enmascarado. El individuo enmascarado, cuyo pecho fue hundido por un golpe, pronto perdió el aliento y dejó caer la cabeza. Ustedes malditos raatas, ¿cómo se atreven a infiltrarse usando máscaras? El monje expulsado, Hayeon Yeon, salió de la pared rota, chocando sus puños juntos. No fue el único que salió. Seokchun emergió de adentro, con su espada Wangmudo empapada en sangre colgada sobre su hombro, y justo detrás de él, se podía ver a Monmuyak sosteniendo lo que parecía ser el brazo de un individuo enmascarado. ¡Bum! Además, el techo de la posada se hizo añicos, y uno de los individuos enmascarados fue lanzado hacia arriba por una serie de patadas ascendentes. El individuo enmascarado, cuya cintura casi se rompió por las patadas similares a una tormenta que recordaban a la técnica de la pierna sin sombra, pronto cayó del techo. ¡Zad! Rollo. Slashy. El que aterrizó en el techo después de derribar a un individuo enmascarado no era otro que el enmascarado Marrayeon. Al verlos, los ojos de los individuos enmascarados estaban llenos de perplejidad. Pensaban que solo uno estaba despierto, pero parecía que todos estaban despiertos. ¿Qué está pasando? El anciano levantó una ceja y miró fijamente a Maat Yeongun. ¿Eras tú? Tú fuiste el que hizo algo. El anciano pensó instintivamente que la causa era Maat Yeongun. Si tenía una tolerancia para soportar su veneno y podía incluso identificar los ingredientes medicinales que dormían, debería ser capaz de preparar contramedidas contra ello. Maat Yeongun se encogió de hombros y habló con una sonrisa burlona. Entonces, pensaste que los dejaría seguir durmiendo aunque supiera que era una trampa. Eres más simple de lo que pareces. Muele. Ante esto, el anciano, cuya ira aumentó, apretó los dientes. Sushi. Luego, expulsó una energía verde y venenosa incomparable a la anterior. Era el reino de los 7 Venenous entre los 8 Venenous que había comprendido. Los 7 Venenous podrían considerarse el reino del hombre venenoso, y era tal que incluso los alrededores donde se encontraba y las gatas de lluvia que caían se veían afectadas. A medida que la neblina verde se extendía en todas direcciones, el hombre con sombrero de bambú gritó apresuradamente. Anciano. Contenga su energía venenosa. Si solo hubiera enemigos, estaría bien, pero también había subordinados, las personas enmascaradas, cerca. Si se convertía en un hombre venenoso y expulsaba un veneno tan potente, incluso las personas enmascaradas serían envenenadas y sufrirían daños. Esto. Dios mío. En ese momento, Monmuyak, que había salido siguiendo a Seokchun mientras llevaba el brazo de un individuo enmascarado, no pudo ocultar su perplejidad al ver al anciano sosteniendo el bastón con forma de cabeza de serpiente. Ante esto, Seokchun preguntó con desconcierto. ¿Por qué actúas así? Ese anciano. Es Guyan Shao. Guyan Shao. Guyan Shao. Podría ser. Así es, él es Guyan Shao,
El bastón de 8 serpientes venenosas y el cabeza de la familia Guyan. Bastón de 8 serpientes venenosas Guyan Shao. Si se mencionaran los maestros del Beninu en todo el mundo de las artes marciales, los que siempre se mencionaban eran el bastón de 8 serpientes venenosas Guyan Shao y la mano de 1000 Beninu Tang Yinae, uno de las 8 estrellas. Ambos habían alcanzado el reino del hombre venenoso, pero solo Tang Yinae tenía su nombre listado entre las 8 estrellas, por lo que algunos consideraban a Guyan Shao como ligeramente inferior. Sin embargo, esa era la clase de inferencia que harían los Nabaatous en el mundo de las artes marciales. La razón por la que Guyan Shao no podía tener su nombre listado entre las 8 estrellas era que pertenecía a las regiones occidentales, como Nanmanobeyai, fuera de las llanuras centrales. Habiendo alcanzado el reino del hombre Beninu, considerado la cúspide de las técnicas de Beninu. Se podría decir que era el más especializado en matar entre todos los maestros que manejaban diversas armas. Ante esto, Mon Muyak gritó apresuradamente. «Mi señor. Ese anciano es el hombre de la vara de 8 Beninous, Guyan Shao. No te enfrentes a él en combate cuerpo a cuerpo». Al escuchar su advertencia, el anciano, «No, Guyan Shao», resopló. «Ya es demasiado tarde, estabas tan seguro, así que veamos cuánto de mi veneno puedes». «¿A dónde mirís, bastardo?» Guyan Shao, cuyo espíritu de lucha había aumentado, frunció el ceño. Eso se debía a que Maak Yeongun no lo estaba mirando a él, sino a la persona detrás de él. La persona a la que Maak Yeongun estaba mirando no era otra que el hombre con sombrero de bambú. Lo estaba mirando con mucha intensidad, lo cual era absurdo. «Este bastardo me está menospreciando». Él había llegado a los 7 Beninous entre los 8 Beninous en un instante. Desde que se había convertido en un hombre Beninu, cada uno de sus ataques no era diferente de un Beninu extremo. Sin embargo, en una situación tan peligrosa, estaba mirando hacia otro lado. Debe estar loco, queriendo morir. Golpe. Guyan Shao, que había clavado su bastón en el suelo, asumió la postura de la habilidad Sapo. Se agachó como un sapo con las piernas dobladas, que era su técnica única, la habilidad Beninu Sapo. Le haría pagar el precio por mirar hacia otro lado. Tembló. En ese momento, los ojos de Guyan Shao titubearon debido a los escalofríos que recorrían su columna vertebral. Eso fue porque Maak Yeongun sonreía de manera tan escalofriante que las comisuras de su boca llegaban hasta sus orejas, y estaba exudando una tremenda intención de matar que era increíble. No solo él sentía esta tremenda intención de matar. Todos los individuos enmascarados que los rodeaban fueron abrumados por la intención de matar en un instante, retrocediendo y dando pasos atrás. ¿Qué intención de matar? Esto. ¿Qué demonios? Aprieta. En algún momento, el hombre con sombrero de bambú había movido su mano hacia la empuñadura de la espada oculta dentro de su impermeable de bambú. Fue porque instintivamente se dio cuenta de que la tremenda intención de matar estaba dirigida hacia él. Capítulo 311. Capítulo 311 Reunión 4. Intención de matar. Es una energía que se vuelve más fuerte cuanto más intenso se vuelve el deseo de matar algo de manera incontrolable. Las emociones pertenecen al ámbito de la mente. Entre las muchas emociones, el deseo de matar posee la voluntad más intensa y volátil. Por lo tanto, estimula no solo los 5 sentidos de los demás, sino también su sexto sentido, haciéndolos estar alerta. Justo como ahora. Usi. ¿Qué intención de matar es esta tan fuerte? Mi señor, esta intención de matar era tan intensa que hizo temblar no solo a los enemigos enmascarados, sino también a aliados como Seokchun, Mon Muyak y Ma Rayeon por un momento. La intención de matar era tan fuerte que se les erizó el cabello, y su verdadera energía en el Danjeon hirvió por sí sola debido a la vigilancia. ¿Quién demonios es este bastardo? El jefe de la familia Guyan, Guyan Shao, que había asumido la postura de su técnica única, la habilidad de Beninu de Sapo, miró a Maak Yeongun con ojos sorprendidos. Al principio, pensó que era un maestro que había alcanzado el pico del reino trascendente con una tolerancia al Beninu. Sin embargo, para intimidar a la multitud e infundir inquietud solo con la intención de matar, uno tenía que superar la barrera. Pero superar la barrera era lo mismo para ambos lados. Aún él, que había superado la barrera. No podía apartar la vista de la intención de matar del otro y estaba en un estado de tensión. ¿Qué demonios es la identidad de ese tipo? Definitivamente no podría considerarse el ámbito de los Garerous de etapa tardía. Si era hasta este punto, podría ser más bien las 8 estrellas, los maestros supremos del mundo de las artes marciales. Suisi. De ninguna manera. Los ojos de Guyan Shao se abrieron de par en par. No había despegado la vista del tipo en absoluto, pero en algún momento, Maak Yeongun apareció justo frente a él. Ante esto, se sorprendió momentáneamente, pero como ya había terminado de circular su energía, no dudó y de inmediato intentó lanzar el doble golpe de palma de la habilidad de Beninu de Sapo. Zat. Sin embargo, en ese instante, la rodilla de Maak Yeongun golpeó la barbilla de Guyan Shao. El cuerpo de Guyan Shao flotó hacia arriba después de ser golpeado en la barbilla. En ese estado, Maak Yeongun le pateó el pecho de manera consecutiva. Zat. Ban. Junto con ello, las gatas de lluvia que caían se esparcían, creando andas en forma de ripples, y el cuerpo de Guyan Shao fue lanzado hacia atrás. Crash. El cuerpo volador de Guyan Shao se estrelló contra la pared del edificio de la sucursal. Ante esta vista, los individuos enmascarados no pudieron ocultar su perplejidad.
El bastón de 8 serpientes venenosas Guyan Shao era un maestro en técnicas de veneno o al nivel de la mano de 1000 veneno Ustanguinae, uno de las 8 estrellas. Un maestro de alto nivel, clasificado entre los mejores del mundo de las artes marciales, fue sometido en solo 2 intercambios por un guerrero desconocido de etapa tardía cuyo nombre ni siquiera se conocía. ¿Qué demonios estaba pasando? Golpe. Entonces, el hombre con sombrero de bambú se quitó el impermeable de bambú que llevaba puesto. A su cintura, debajo del impermeable de bambú que había quitado, había una espada negra que parecía estar carbonizada. El hombre con sombrero de bambú incluso se quitó el sombrero de bambú que llevaba puesto. Entonces, se reveló el rostro que estaba oculto, y era un hombre de mediana edad con una cicatriz sobre su ceja izquierda. Suisi. Su rostro estaba mojado por la lluvia torrencial, pero ¿cómo podría uno olvidar ese rostro? Las comisuras de la boca de Maak Yeong-gun se elevaron. Era de hecho ese bastardo. Antes de aprender artes marciales, lo llamaban el demonio segador y había rastreado sus huellas. En ese momento, se había encontrado con ese bastardo. Deberías haber vivido en paz, porque te pusiste a hacer alboroto y apresuraste tu destino. Picadura. El lado izquierdo de su pecho, donde ese bastardo lo había apuñalado, palpitaba. Mientras tanto, alguien gritó. Guardia izquierdo. No era otro que Seok-chun. Ante la exclamación de Seok-chun, Moon Muyak también lo reconoció y habló con una expresión perpleja. ¿Por qué está aquí el guardián izquierdo del líder de la sociedad? Seok-chun era el tercer comandante guardián de la sede. Como estaba estacionado en la sede en todo momento, no podía evitar conocer las caras de los guardianes que estaban cerca del líder de la sociedad. Esa persona era el guardián izquierdo llamado Lee Wan. Guardia izquierdo. ¿Qué estás haciendo? Ante el grito de Seok-chun, el hombre de mediana edad con la cicatriz, no, el que se llamaba Lee Wan, sacó la espada negra carbonizada de su cintura con una expresión de molestia. Maak Yeong-gun, que no había desviado la mirada de él, abrió la boca. Dijiste que era el guardián izquierdo del líder de la sociedad. Ese sí, pero, porque el guardián izquierdo está con nosotros. Seok-chun no pudo terminar sus palabras. Al enterarse de que la identidad de quien parecía ser el líder de los individuos enmascarados era el guardián izquierdo, le vino a la mente la idea de que el cerebro que ordenó sus muertes podría ser el propio líder de la sociedad. Moon Muyak parecía tener una sospecha similar a la de Seok-chun, y estaba igualmente perplejo. El líder de la sociedad lo envió. Entonces, dado que hemos completado la misión secreta, ¿está tratando de deshacerse de nosotros? ¿Por qué? Era incomprensible. Él era el hijo del vicelíder, y no fue Maak Yeong-gun criado como el discípulo del maestro del clan Sombra e incluso un candidato para el cuarto discípulo. Pero incluso si se trataba de una misión que no quería que otros supieran, algo parecía extraño. ¿Es realmente una orden del líder de la sociedad? Mientras estaba confundido, el hombre de mediana edad con la cicatriz, Lee Wan, miró a Maak Yeong-gun y abrió la boca. Tu intención de matar está dirigida únicamente hacia mí, ¿me conoces? Ante su pregunta, Maak Yeong-gun contrajo los labios y habló. Por supuesto, ¿cómo podría no conocerte? He estado esperando ansiosamente conocerte. ¿Has estado esperando para encontrarte conmigo? Hijo de puta. El hombre de mediana edad con la cicatriz, Lee Wan, frunció el ceño. Debido a lo que dijo ese tipo, se acordó de alguien, pero escuchó que ese bastardo había perdido definitivamente la vida en un accidente durante el proceso de selección para los guardias de uniforme bordado. Entonces, no podía ser ese bastardo. ¿Quién demonios es él? No, no puede ser ese bastardo. En primer lugar, no podía ser ese bastardo porque, por mucho que mejoraran las artes marciales en tan poco tiempo, había un límite. Lo había visto de primera mano cuando el líder de la sociedad lo puso a prueba. No había pasado ni un mes desde entonces. Por mucho que uno tuviera un talento natural excepcional, no, incluso si uno se encontraba con una oportunidad fortuita, había un límite en cuán fuerte se podía volver. Por lo tanto, realmente tenía curiosidad sobre la identidad de esta persona, pero siempre he querido preguntar. Paso paso. Maak Yeong-gun se acercó a él y habló con significado. Eres la hoja fantasma. Tan pronto como se hizo la pregunta de Maak Yeong-gun, los alrededores se agitaron. A pesar de que solo se mencionaron las palabras hoja fantasma, la reacción de los individuos enmascarados fue tan asombrada como si hubieran visto la marca. Mientras tanto, el hombre de mediana edad con la cicatriz, Lee Wan, que había levantado las cejas ante la pregunta de Maak Yeong-gun, abrió la boca. ¿Quién eres? ¿Por qué buscas a la hoja fantasma? Solo responde si lo eres o no. Si realmente eres la hoja fantasma, creo que puedo reducir muchas de las dificultades que he tenido hasta ahora. Crack. Sushi. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una tremenda energía venenosa surgió, y todas las maraadas se dirigieron hacia ella. Mirando en esa dirección, una neblina verde se estaba extendiendo en todas direcciones, suficiente para oxidar incluso las gatas de lluvia que caían, y estaba derritiendo incluso el edificio intacto. Chisporroteo. A través del edificio derritiéndose debido a la energía venenosa, se podía ver una figura. No era otro que el hombre de la vara de 8 serpientes venenosas, Guyan Shao. Anciano. El anciano está a salvo. Al ver esto, los individuos enmascarados vitorearon. Sin embargo, no duró mucho. Eso se debe a que la energía venenosa que estaba emitiendo estaba en un nivel diferente en comparación con antes, y la neblina verde se estaba extendiendo rápidamente en todas direcciones.
A medida que la potente energía venenosa que oxidaba la lluvia y derretía los edificios sin dejar rastros se propagaba, los sorprendidos individuos enmascarados no tuvieron más remedio que distanciarse de él. Gas. El Veneno se dirige hacia nosotros. Retrocedan. No se acerquen al anciano. Sushi. Sin embargo, Guyan Sao no prestó atención y caminó hacia alguien, exudando ira. No era otro que Maak Yeong-gun. Lo admito, bajé la guardia. Guyan Sao había alcanzado los 8 Venenos, el más alto reino de las técnicas de Veneno. Aunque había bajado la guardia, a pesar de haber llegado a los 7 Venenos, sintió su mente en blanco por un momento debido al ataque inesperado que recibió de Maak Yeong-gun. Ante esto, Guyan Sao lo reconoció claramente. Esta persona no era un guerrero de etapa tardía, sino un maestro al que tenía que enfrentar con toda su fuerza. Entonces, necesitaba darlo todo de una manera que le correspondía. Sushi. En algún momento, su cabello se había vuelto completamente verde. Podía decir con confianza que el reino de los 8 Venenos estaba casi a la par con la legendaria encarnación de los 1000 Venenos, el cuerpo del pozo de los 1000 Venenos, que encarnaba 10.000 Venenos. Eres el primero en hacerme usar los 8 Venenos desde la mano de 1000 Venenos Tanginai y esa persona. Suishi. Guyan Sao, cuya forma solo podía verse en verde debido a la energía venenosa verde, se lanzó hacia Maak Yeong-gun. Era una de las técnicas únicas de la habilidad de Veneno de Sapo, la aldea de derretimiento de 8 Venenos. La trayectoria de la barrera creada por la energía verde venenosa apuntó a los puntos de acupuntura vitales en la parte superior del cuerpo de Maak Yeong-gun con un impulso tiránico. Chisporroteo. La fuerza era tan intensa que los alrededores se estaban derritiendo debido a los efectos residuales de la energía venenosa. Este era el peligro de las técnicas venenosas. No importa cuán fuerte fuera un maestro, si confrontaba directamente las técnicas venenosas, podría ser envenenado por los efectos residuales del veneno o tener su cuerpo derretido por el veneno extremo. No obstante, Maak Yeong-gun estaba extendiendo su mano hacia la técnica venenosa de Guyan Sao sin esquivar en absoluto. Mi señor, necesita mantener su distancia. Seok-chun gritó alarmado ante la respuesta de Maak Yeong-gun. Con ese nivel de técnica venenosa, incluso la energía repelente fuerte podría no funcionar. Sin embargo, ocurrió un evento inesperado. Sushi. Maak Yeong-gun bloqueó la técnica única de Guyan Sao con una mano mientras permanecía inmóvil. La trayectoria de la brillante barrera rodeada de potente energía venenosa intentó penetrar la mano de Maak Yeong-gun e infligir daño de cualquier manera posible, pero... Sushi. Maak Yeong-gun lo bloqueó con una mano sin moverse ni un centímetro. Ante esto, los ojos de Guyan Sao titubearon. A diferencia de antes, estaba usando todo su poder para desatar su técnica única. No solo había alcanzado el reino de los 8 Venenos, sino que también estaba atacando con el poder del reino de las 10 estrellas, así que, a juzgar por el entorno derritiéndose debido a la energía venenosa, su poder estaba en su punto máximo. Este tipo. ¿Qué? Guyan Sao estaba completamente perplejo. Pensó que si continuaban intercambiando golpes, no importaba cuán profunda fuera la energía interna, serían envenenados por la energía venenosa. Sin embargo, no se había dado cuenta antes, pero cada vez que su mano chocaba con la de Maak Yeong-gun, la mano de este último parpadeaba con una luz púrpura. Esto no puede ser. Veneno. Pensó que no podía ser, pero definitivamente era veneno. No solo era un nivel de tolerancia al veneno, sino que este individuo había dominado adecuadamente las técnicas de veneno. Además, la técnica de veneno que estaba utilizando no era de mala calidad, sino escritura del veneno del demonio de las olas. Para un maestro de técnicas de veneno, lo reconoces. ¿Tú? ¿Cuál es tu relación con ese anciano, el rey del veneno de la isla? Rey del veneno parpadeante Vexaa. Aunque no había alcanzado el reino del hombre veneno, la escritura del veneno del demonio de las olas de la familia Beck podría considerarse una técnica de veneno sin igual que no era inferior a la familia Guyano o a la familia Tang de Sichuan. ¿Es este tipo Vexaa? Era casi imposible poseer este nivel de maestría en técnicas de veneno a menos que uno fuera Vexaa. No, es cuestionable si realmente es Vexaa. Hasta donde sabía, el propio Vexaa no había alcanzado el reino del hombre veneno, pero a diferencia de él, este tipo era tan hábil en técnicas de veneno que podía generar energía venenosa solo al chocar en un instante. Sushi. Muele. Maldita sea. Guyan Sao apretó los dientes. Ya había desatado 5 técnicas, pero este tipo estaba bloqueando sus técnicas con una sola mano sin moverse un solo paso. Pero en ese momento, alguien cargó hacia Maak Yeong-gun con una velocidad relámpago. No era otro que el hombre de mediana edad con la cicatriz, Lee Wan. La espada negra empuñada por Lee Wan apuntaba al espacio entre las cejas de Maak Yeong-gun en un ataque sorpresa. Fue un golpe exquisito que incluso Guyan Sao no había anticipado. Sin embargo, golpe. En un instante, Maak Yeong-gun lo atrapó precariamente con su dedo índice y medio. Clang. Lo atrapó. Lee Wan estaba atónito. Mientras tanto, Guyan Sao, que estaba desatando su técnica única hacia Maak Yeong-gun, gritó con voz enojada. Estás tratando de interferir conmigo. No importa cuán superior fuera el oponente, tenía su orgullo como artista marcial. ¿Cómo se atrevió a lanzar un ataque sorpresa e interferir mientras aún estaban en medio de una confrontación? Sin embargo, el hombre de mediana edad con la cicatriz,
Le Guan reunió más fuerza interna en la mano que sostenía la espada y dijo: ahora no es el momento para eso. Independientemente de la situación, ahora. Mira a tu alrededor antes de hablar. Alrededor. Al escuchar esas palabras, Guyan Shao de repente movió los ojos y examinó su entorno. Se había estado concentrando únicamente en Ma Yeongun, por lo que no tuvo espacio para prestar atención a su alrededor. Sin embargo, una vista increíble se estaba desarrollando ante sus ojos. Suisi suisi. Stab stab. Ar, a. A su alrededor, dos espadas teñidas de luz negra volaban como si estuvieran vivas, apuñalando y penetrando a los individuos enmascarados sin distinción. Ante esta tremenda vista, Guyan Shao no pudo ocultar sus ojos se agrandaron. Esta es la fuerza del demonio de la espada. Capítulo 312. Capítulo 312 Reunión, 5. El nivel adquiere una alta comprensión de la energía al asomarse a la pared de la pared, lo que les permite manipular armas con verdadera energía. Esto se llama técnica de control de espada o técnica de control de espada de energía. Dado que la técnica de control de espada no agarra directamente la espada, obtiene libertad de movimiento y puede desatar técnicas de espada más efectivas, permitiendo ataques en un rango más amplio. Sin embargo, hay un reino que maximiza esta técnica de control de espada, que es la fuerza de la espada de energía. Los maestros que han superado la muralla de la muralla y han alcanzado el reino profundo tienen una verdadera energía que ha llegado a su punto máximo y fluye sin problemas, lo que les permite maximizar la técnica de control de espadas e incluso generar fuerza de espada. Esto es increíble. Guyan Shao, el jefe de la familia Guyan y del personal de 8 serpientes venenosas, no pudo ocultar su perplejidad. Suisi suisi. Stab stab. Ar. Las dos espadas volando como peces en el aire, atacando indiscriminadamente a los individuos enmascarados, estaban envueltas en una luz negra. No se sabía por qué eran oscuras, pero esa intensidad era indudablemente fuerza de espada. Guyan Shao miró a Ma Yeongun con ojos temblorosos. ¿Cómo puede ser esto? Solo las fandas de las espadas permanecían en la cintura del individuo. Ni siquiera se dio cuenta de que, mientras lo confrontaba, Ma Yeongun estaba utilizando la fuerza de espada de energía para atacar a sus subordinados. Sushi. Un monstruo. ¿Cómo puede haber un individuo tan monstruoso? Mientras usaba la fuerza de espada de energía de esta manera, no solo lo estaba confrontando a él, sino también a Le Guan del Segundo Reino, quien había lanzado un ataque sorpresa, con solo una mano sin moverse un solo paso. Era como si este individuo estuviera haciendo simultáneamente 4 cosas, y no era una exageración decir que había alcanzado la maestría, no solo habiendo superado la pared de la pared. Ante esto, Sushi. Guyan Shao detuvo su ataque y creó una distancia de aproximadamente 6 pasos. Luego, Guyan Shao gritó a Ma Yeongun. Revela tu identidad, ¿eres acaso uno de los 6 Cielos? 6 Cielos. Ellos eran los maestros trascendentes del nivel de verdadero gran maestro que eran considerados la cúspide del actual mundo de las artes marciales. Habiendo superado la pared de la pared y alcanzado el reino profundo, se sabía que nadie podía enfrentarlos uno a uno a menos que fueran las 8 estrellas justo debajo de ellos o otro miembro de los 6 Cielos. Guyan Shao estaba convencido de que Ma Yeongun era uno de los 6 Cielos que llevaba una máscara de piel humana. Él pensaba que sin ser uno de ellos, era imposible exhibir tal destreza marcial milagrosa. 6 Cielos. Ma Yeongun se rió. Es un maestro de alto nivel que ha superado la muralla, confundiéndolo con el actual pináculo del mundo de las artes marciales. Parecía entender el significado de esas palabras. Significaba que la destreza marcial que había alcanzado había llegado a un nivel que podía infundir vigilancia y miedo en los demás. En ese momento. Aprieta. El hombre de mediana edad con la cicatriz, Le Guan, reunió su fuerza interna e intentó sacar la hoja de la espada negra atrapada entre el índice y el dedo medio de Ma Yeongun. Sin embargo, tiembla. La hoja de la espada solo tembló más, pero no se movió en absoluto. ¿Qué tipo de fuerza interna tiene este tipo? Al darse cuenta de que no podía sacar la espada, Le Guan soltó la espada que sostenía y generó directamente fuerza de espada con su habilidad de dedo de espada. Suisi. La fuerza de espada que generó intentó atravesar el rostro de Ma Yeongun, pero... ¡Zat! Antes de que pudiera hacerlo, la patada de Ma Yeongun golpeó el abdomen de Le Guan, y su cuerpo fue empujado hacia atrás casi 10 pasos. Sushi. Le Guan rápidamente disipó la verdadera energía que penetraba en sus órganos internos a través de sus pies. Chisporroteo. A medida que la verdadera energía de Ma Yeongun, es decir, la energía de la muerte, fluía a través de las plantas de sus pies y entraba en contacto con el agua de lluvia, se oxidaba y se convertía en vapor. La expresión de Le Guan se torció. Fue solo por un breve momento, pero era una extraña verdadera energía que dispersó su verdadera energía original. Él pensó que debería evitar enfrentamientos directos tanto como fuera posible. Mientras tanto, Guyan Shao le dijo: Le Guan, detente un momento, esa persona es definitivamente un verdadero gran maestro de los 6 Cielos. 6 Cielos. Le Guan frunció el ceño. De hecho, si uno pudiera enfrentarlos simultáneamente por un momento mientras empuñaba la fuerza de la espada de energía, era imposible a menos que fueran un maestro de nivel verdadero gran maestro que hubiera recibido el título de los 6 Cielos. Ante esto, Le Guan también juntó las manos en un saludo hacia Ma Yeongun y dijo: Eres realmente un anciano de los 6 Cielos.
Si realmente era uno de los 6 Yellows, incluso si luchaban con la determinación de perecer juntos, sus posibilidades de victoria eran escasas. Por lo tanto, su actitud no podía evitar volverse cautelosa. Y si realmente era uno de los 6 Yellows, la organización también querría reclutarlo, así que era mejor persuadirlo en lugar de pelear. Apuñalar. Apuñalar. Ah, esquiva. Esquívalo. No obstante, las dos fuerzas de espada de energía no se detuvieron y continuaron matando a los individuos enmascarados. Incluso los subordinados de Maak Yeongun, Seok-chun, Mon Muyak, la enmascarada Ma Ra-yeon y el monje expulsado Hayeon-yeon, estaban custodiando la posada donde se encontraba la sacerdotisa del fuego sagrado y matando a los individuos enmascarados, por lo que sus números estaban disminuyendo rápidamente. Ante esto, el hombre de mediana edad con la cicatriz, Lee Wan, gritó apresuradamente: «Señor, por favor, detente un momento, también dejaremos de atacar, así que, ¿por qué yo? Estamos diciendo que hablemos por un momento». Ante sus palabras, Maak Yeongun se rió. Entonces, Suisi. Con un ligero gesto de su habilidad de dedo de espada, la espada negra que había caído al suelo se levantó y voló hacia el corazón de Lee Wan. ¿O no? Lee Wan se apresuró a usar su técnica de pie para esquivar la espada y atrapó la empuñadura de la espada voladora. Golpe. Aprieta. Suisi. La verdadera energía infundida en la técnica de control de espadas era tan fuerte que, aunque atrapó la empuñadura de la espada, fue arrastrado casi 5 pasos por la espada. Lee Wan, que apenas había agarrado la espada, le dijo con calma a Maak Yeongun: «Entendemos que estás enojado por lo que hicimos, sin embargo, esto es un malentendido, si escuchas nuestra propuesta. Primero, dime si eres Ghostblade o no». Ante la pregunta de Maak Yeongun, la expresión de Lee Wan se oscureció. La persona frente a él había estado especulando desde antes que él era Ghostblade, pero era por el rumor que se había difundido por todo el mundo de las artes marciales. ¿Cuánto sabe sobre la organización? Su organización había existido durante mucho tiempo, pero estaba completamente organizada en células, y cuando había personas que conocían su existencia, respondían de dos maneras. Una era reclutarlas en su organización, y la otra era silenciarlas a través del asesinato. Los muertos no pueden hablar, después de todo. Apuñalar. Apuñalar. Lee Wan. Guyan Sao le gritó. Era porque si no se apresuraban, todos los individuos enmascarados terminarían muertos. Ante esto, Lee Wan dijo apresuradamente: «No sé lo que sabes, señor, pero no soy Ghostblade. Un Ghostblade. No lo eres. Así es, si hay algún malentendido, por favor detente un momento, durante el tiempo que explique la masacre sin sentido». Suisi. En ese momento, Maak Yeongun utilizó su habilidad de dedo de espada. Luego, una de las dos espadas que atacaban indiscriminadamente a los individuos enmascarados mientras desataban la fuerza de espada de energía voló hacia ellos. No era otra que la espada del mandamiento maligno. A medida que la espada del mandamiento maligno volaba hacia él, Lee Wan levantó apresuradamente su espada negra impregnada con fuerza de espada para bloquearla. Clan clan clan. En un instante, las espadas chocaron alrededor de 5 veces. La expresión de Lee Wan al bloquear la espada se volvió extraña. La espada estaba oscurecida por una feroz energía negra, lo que dificultaba verla claramente, pero esta espada parecía familiar. Siento que he visto esta espada en alguna parte. Mientras tanto, clan. Mientras Lee Wan desvió la espada que lo confrontaba fue absorbida por la mano de Maak Yeongun. Clic. Cuando la espada fue absorbida, la luz negra de la fuerza de espada desapareció. Con la desaparición de la fuerza de la espada, la hoja de la espada quedó claramente revelada. Al ver esto, los ojos de Lee Wan se entrecerraron. Eso es porque en el momento en que vio el patrón único grabado en la hoja de la espada, se dio cuenta de la identidad de esa espada. Ival. Commandement. Definitivamente era una de las espadas nocturnas demoníacas, la espada del mandamiento maligno. No podía dejar de reconocerla ya que la había visto en el salón de entrenamiento de la sede de la Sociedad del Cielo y la Tierra. El dueño de esa espada era definitivamente. Debería estar muerto. Algo es extraño. Escuchó que el dueño de esa espada había perdido la vida durante el proceso de selección para los guardias de uniforme bordado. Esta era información que había llegado a través de la red de inteligencia de la organización en el Palacio Imperial, por lo que no podía haber errores. Además, se estimaba que ese bastardo estaba en la etapa cumbre del reino trascendente. No importa cuán sobresaliente fuera el talento natural de uno, había un límite para el desarrollo del poder marcial. Ante esto, Lee Wan llegó a una conclusión diferente. Podría ser. Esta persona es el rey de la espada de la secta del norte. El rey de la espada de la secta del norte, Geuseombak. Al pensarlo, había obtenido una pieza de información incomprensible. En el proceso de secuestrar a la sacerdotisa del fuego sagrado de la prisión subterránea en el Palacio Imperial, la situación se había intensificado, e incluso el rey de la espada de la secta del norte, Geuseombak, había intervenido. Sin embargo, aparte de que ellos escaparan de una manera inesperada, se decía que el rey de la espada de la secta del norte, Geuseombak, de repente dejó de bloquearlos y regresó al emperador. Al escuchar esto, Lee Wan lo encontró desconcertante. Para un maestro de nivel verdadero gran maestro como el rey de la espada de la secta del norte, Geuseombak, no debería haber sido muy difícil capturar a los Garerous de etapa tardía de la Sociedad del Cielo y la Tierra.
sin importar cuán sobresalientes fueran. ¿Pero por qué de repente se rindió y regresó? La respuesta a eso parece haber salido ahora. El rey de espadas de la sectora del norte, Heu Seonbak, es un comisionado de pacificación del sur de los guardias de uniforme bordado. Si un cadete murió durante el proceso de selección para los guardias de uniforme bordado, hay una alta probabilidad de que obtuvo esa demonio de la espada a través del canal de informes. Entonces, ¿es esta una trampa tendida por los guardias de uniforme bordado del Palacio Imperial? Aun si hubieran infiltrado miembros de la organización, las capacidades del Palacio Imperial no deben tomarse a la ligera. Se decía que 2 ejecutivos de nivel segundo reino habían perdido la vida, y estaban investigando quién era el responsable, pero fue todo obra de los guardias de uniforme bordado. Aprieta. Lee Wan apretó firmemente el mango de la espada, miró a Maat Yeongun y habló con voz segura. Eres el rey de espadas de la sectora del norte, Heu Seonbak. ¿Por qué piensas eso? El dueño de esa espada murió en la sala de medicina debido a un incidente desafortunado durante el proceso de selección para los guardias de uniforme bordado. Oh, pensé que los había matado a todos, pero parece que quedaban miembros de la organización en el Palacio Imperial. Al escuchar las palabras de Maat Yeongun, Lee Wan soltó un ligero suspiro. Parecía que su predicción era correcta. Cuando escuchó que los ejecutivos de nivel segundo reino habían perdido repentinamente la vida, le pareció extraño porque solo había unos pocos en el Palacio Imperial que podían matarlos. Eran, de hecho, los guardias de uniforme bordado. Ante sus palabras, Maat Yeongun se rió. ¿Qué pasa con esa reacción? Era una reacción más cercana a una burla. Su razonamiento no debería estar equivocado, entonces, ¿por qué mostraba tal reacción? Mientras estaba confundido, Maat Yeongun le dijo. Es decepcionante, ni siquiera tu lado lo sabe todo. Paso paso. Con esas palabras, Maat Yeongun caminó hacia él. Ante esto, Lee Wan gritó. 32 estrategias. Tap tap tap. Tan pronto como ese grito terminó, los individuos enmascarados a su alrededor de repente se apuñalaron a sí mismos. Luego, su energía comenzó a aumentar rápidamente. Lee Wan intercambió maraadas con Guyan Shao. Tenemos que irnos. Las 32 estrategias eran un método donde los miembros de la organización por debajo del tercer reino sobrecargaban su energía verdadera original y lanzaban un ataque conjunto para perecer juntos. Si esa persona era el rey de la espada de la secta del norte, no era alguien a quien pudieran persuadir, así que tenían que ganar tiempo de esta manera y escapar. Pero fue en ese mismo momento. ¡Bum! Maat Yeongun pisoteó fuertemente el suelo. En ese momento, el suelo tembló, y las gatas de lluvia se dispersaron en todas direcciones, creando andas que se extendieron más de 10 zang. Luego, los individuos enmascarados que estaban sobrecargando su energía verdadera original temblaron y colapsaron. Slashy. 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 ¿Qué es esto? No podían ocultar su perplejidad ante el repentino fenómeno extraño. Habían planeado sacrificarles y escapar, pero ¿qué demonios estaba pasando? Suisi. En ese momento, la figura de Maat Yeongun desapareció de repente. Parecía que se movía a una velocidad extremadamente alta, pero fue tan rápido que perdieron el rastro de sus pasos por un momento. Lee Wan intensificó su sensación de energía y movió rápidamente los ojos. Fue en ese mismo momento. Suisi. Una sombra borrosa apareció frente a él y apuntó a su frente. Intentó bloquearlo inclinando la cabeza hacia atrás, pero, Suisi. Era una finta. El verdadero ataque fue, Ban. Ah, un golpe de palma que voló hacia su abdomen. El cuerpo de Lee Wan fue lanzado hacia atrás, rodando varias veces sobre el suelo fangoso lleno de agua de lluvia. Ah, Lee Wan, que había rodado un rato antes de detenerse, trató de recuperar su postura y levantarse apresuradamente. Sin embargo, Ble no pudo contener el impulso de vomitar debido a la energía que había penetrado en sus órganos internos y se estaba dispersando. Lee Wan, que había vomitado todo lo que tenía dentro, tambaleándose, finalmente logró levantar la cabeza, buscando los pasos de Maat Yeongun. Pero justo frente a él, Maat Yeongun estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Al ver su postura arrogante mirándolo desde arriba, Lee Wan apretó los dientes y habló. Ja. Ja. Sectores del norte Bla, te reconocí de un vistazo, pero tú no pudiste reconocerme en absoluto. En ese momento, los ojos de Lee Wan titubearon. No obstante, Maat Yeongun continuó hablando. Incluso pagué la deuda de aquel entonces con la misma fuerza interna de 3 estrellas. Tan pronto como esas palabras terminaron, Maat Yeongun se agarró la barbilla y se quitó la máscara de piel humana que llevaba puesta. Ras. Al quitarse la máscara de piel humana, revelando su verdadero rostro, los ojos de Lee Wan, que estaban ligeramente vacilantes, se abrieron como si fueran a salirse. Para él, Maat Yeongun sonrió de manera escalofriante y dijo. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Capítulo 313. Capítulo 313 Reencuentro, 6. El recuerdo de ese momento resurgió vívidamente. Se dio una orden para tratar con alguien que estaba indagando en las huellas de la organización. Dijeron que podría ser un experto problemático, habiendo ganado el notorio nombre de demonio de la segadora por matar cruelmente a las personas con una guadaña. Así que hice todos los preparativos, pero cuando realmente lo conocí, superó mis expectativas. Me preguntaba quién estaba husmeando, pero pensar que era un mocoso adolescente que ni siquiera ha dejado el biberón. Era joven. No tenía ni la edad legal. Además,
en contra de la orden de la organización. Eres un bastardo, ni siquiera has aprendido artes marciales. ¿A artes marciales? No sabes siquiera qué son las artes marciales. Ja, el mocoso ni siquiera había aprendido artes marciales. Era verdaderamente fascinante. Asumiendo que había aprendido artes marciales, golpeé su abdomen con el poder de 3 estrellas. Este nivel de ataque podría hacer que incluso un experto supremo sufriera lesiones internas y posiblemente muriera. Sin embargo, este mocoso sin ninguna energía interna soportó este dolor. Interesante, un mocoso que ni siquiera ha aprendido artes marciales sigue vivo después de recibir un golpe de mi parte. ¿Qué demonios eres? Punzón. Ah, así que le clavé una espada en el vientre. Aun si no se ha aprendido artes marciales, hay quienes nacen con una fuerza divina innata. Este mocoso podría haber sido ese tipo de persona. En ese caso, no había necesidad de mantenerlo vivo. Matarte ahora me ahorraría problemas futuros. Aguijonear. Apuñalar. No satisfecho con apuñalar su abdomen, para asegurarme, saqué la espada y también lo apuñalé en el pecho izquierdo. Deberías haber vivido en paz, porque tuviste que actuar y apresurar tu perdición. Lo tiré a un lado así. Había muchos ojos mirando, y pensé que esto era suficiente para que perdiera la vida, así que me fui. Pero ¿cómo pudo suceder algo así? En el momento en que se quitó la máscara de piel humana y sonrió, el recuerdo de cuando vi por primera vez a ese bastardo resurgió. La imagen de él riendo grotescamente mientras mataba a la gente frente al pueblo en llamas se superpuso. Demonio de la guadaña. Las pupilas de Lee Wan temblaban violentamente. Era increíble, pero desde que lo vi en la sociedad del cielo y la tierra, pensé que el bastardo podría estar vivo por suerte divina. Era porque el rostro era idéntico. A medida que seguía sus huellas, la convicción de que el bastardo podría estar vivo se hacía más fuerte. Entre aquellos que tuvieron contacto con el bastardo, nadie sospechaba de él por su apariencia. Pero todos decían que algo sobre él parecía diferente. Especialmente aquellos que tuvieron contacto con el espadachín de ojos de madera. Sin embargo, dado que el bastardo perdió la vida en el torneo de selección de los guardianes prohibidos, pensé que ya no era un asunto por el que preocuparme. No. Hasta hace solo unos momentos, definitivamente no podía conectarlo con ese bastardo. Esto no tiene sentido. Esto era algo que no podía suceder según el sentido común, no, era completamente imposible. El bastardo no había aprendido artes marciales en absoluto. A diferencia de otros, yo mismo confirmé esto directamente. ¿Pero qué está pasando? No ha pasado ni medio año. Era asombroso. Si hubiera alcanzado el nivel de un artista marcial de tercera o segunda categoría, habría dicho que tenía talento a pesar de haber comenzado tarde. Este no era un problema que se pudiera desestimar con mero talento. Tiemble, tiemble, tiemble. El temblor de sus manos se intensificó. Me enorgullecía de ser un miembro senior en la organización y había enfrentado a bastantes monstruos. Pero esta existencia ante mis ojos carecía incluso de ser llamada un monstruo. Es posible alcanzar el sexto cielo, conocido como el pico del mundo marcial, de la nada en menos de medio año. Cualquiera que escuchara esto lo encontraría absurdo. Esto es un sueño. Por un momento, Lee Wan se preguntó si estaba soñando. Entonces Maat Yeongun habló. Finalmente nos encontramos, pero la reacción es diferente de lo que esperaba. ¿Qué? ¿No estás feliz de verme? Ante las palabras de Maat Yeongun, Lee Wan se quedó momentáneamente desconcertado. Con un avance tan incomprensible, estaba a punto de dudar si este bastardo era realmente ese bastardo, ¿cómo podría estar feliz de verlo? Poniendo todo lo demás a un lado, él fue la persona que apuñaló el corazón del bastardo. En una situación donde era obvio que el bastardo lo vería como un enemigo, darle la bienvenida era absurdo. En ese momento. ¿Cómo puede ser esto? Guyan Shao, el líder de la secta de los 8 Venus y patriarca del clan Guyan, tampoco pudo ocultar su asombro. Naturalmente asumió que sería la figura más importante de los 6 Yellows, pero cuando se quitó la máscara de piel humana, se reveló un rostro incluso más joven que ahora, no, ni siquiera de edad. No importaba cómo lo mirara, parecía tener solo 17 o 18 años. ¿Qué estaba pasando? Podría ser que esta persona extraordinaria hubiera renacido o regresado a un estado juvenil. El confundido Guyan Shao pronto preguntó. ¿Quién eres? ¿Quién sabe? ¿Quién podría ser yo? Esta persona parece conocerme mejor. Maat Yeongun sonrió y miró a Lee Wan. Entonces Lee Wan habló con una voz temblorosa. Hijo de puta. ¿Qué demonios eres? Esto es algo que absolutamente no puede suceder, no me digas que deliberadamente pretendías estar muerto en ese entonces. Incapaz de comprender el tremendo ritmo de avance de Maat Yeongun, Lee Wan desvió sus pensamientos hacia la idea de que había estado practicando artes marciales desde el principio. De lo contrario, era difícil aceptar esto. Ante esto, Maat Yeongun se encogió de hombros. ¿Cómo podría ser eso? Realmente casi morí en ese entonces, gracias a ti, Suisi. Con eso, levantó ligeramente su mano. Entonces, la espada negra que Lee Wan había dejado caer, que parecía haber sido carbonizada, flotó y voló hacia su abdomen. Corte. Lee Wan intentó dar un paso atrás de la espada que se acercaba rápidamente. Pero sus pies no se movían. No importaba cuán inusual fuera la espada, a esta velocidad, no era imposible esquivarla. Sin embargo, estaba tan sorprendido que su cuerpo no se movía. Justo cuando su vientre estaba a punto de ser atravesado. Usi.
En ese momento, una poderosa energía impregnada de veneno verde voló y bloqueó la espada negra. El que desató el veneno fue, por supuesto, Guyan Shao. Como te debo, iba a hacerte al menos un agujero en el vientre, pero estás interfiriendo. Ma Yeongun chasqueó la lengua y se lamió los labios. Ante esto, Guyan Shao gritó apresuradamente. Recobra el sentido. Vas a seguir así. No importaba cuán fuerte fuera el oponente, ¿qué diferencia había entre estar aturdido y mostrar el cuello esperando la muerte? Al grito de él, Le Guan volvió en sí. Kup había perdido su espíritu de lucha por un momento debido a la incomprensible sensación de privación relativa. Recobrando el sentido, Le Guan circuló su energía interna y elevó instantáneamente su poder marcial a 10 estrellas. Desde que había alcanzado el reino de la transformación, superando la barrera, la velocidad de su circulación de energía era extremadamente rápida. Boong. Usando los dedos como espada para crear una energía de espada, asumió una postura de apuntar con la espada y gritó. Anciano. Debemos atacar juntos. Yo tenía el mismo pensamiento. Es Boos. Juzgando por la reacción de Le Guan de que la persuasión a través de palabras era imposible, aunque su identidad era desconocida, Guyan Shao también reavivó sus 8 Venenous y fortaleció su resolución. El oponente era un maestro sin igual a la altura del reino del sexto cielo. Solo atacando juntos con la determinación de luchar hasta la muerte tenían una pequeña posibilidad de sobrevivir. Intercambiaron maraadas, a punto de tomar la iniciativa, cuando Ma Yeongun movió la mano ligeramente. Boong. Entonces, la verdadera energía circundante se intensificó, y el aire se sintió diferente. Preguntándose qué había hecho, Ma Yeongun dijo. He bloqueado el sonido en un radio de 5 Han usando chi. ¿Bloquear el sonido? ¿Por qué haría eso? Esperando una oportunidad para lanzar un ataque conjunto, no pudieron ocultar su desconcierto. Para ellos, Ma Yeongun dijo. Les daré solo una oportunidad. ¿Oportunidad? ¿De qué demonios estás hablando? Una oportunidad para que ustedes dos sobrevivan. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Ma Yeongun, Le Guan frunció el ceño. ¿Qué tipo de plan era este? Este bastardo lo consideraría a él, quien le había apuñalado en el abdomen y el pecho, como un enemigo. Además, había revelado su identidad como si hubiera estado esperando. Le Guan echó un vistazo a la verdadera energía que llenaba los alrededores y a los individuos enmascarados que luchaban afuera con los subordinados de Ma Yeongun. ¿Es esto algo que ni siquiera sus subordinados deben escuchar? De lo contrario, no habría razón para bloquear el sonido. Le Guan miró discretamente a Guyan Shao. Al encontrarse con sus ojos, Guyan Shao asintió como si dijera que debían escuchar por ahora. No importa cuán hábiles fueran en el reino de la transformación y las artes del veneno, sus posibilidades de ganar contra un experto del reino profundo eran extremadamente bajas. Si había incluso un pequeño margen para la negociación, no había razón para rechazarlo. Sin embargo, para dejarlo claro, Le Guan dijo. Te empujé al borde de la muerte. Y me estás dando una oportunidad. Ante estas palabras, Guyan Shao miró a Le Guan con ojos sorprendidos. ¿Cómo pudo Le Guan empujar a un experto comparable al sexto cielo al borde de la muerte? Era incomprensible. ¿Qué demonios sucedió entre ellos dos? Mientras estaba confundido, Ma Yeongun se rió y dijo. Si quisiera matar con eso, te habría matado antes en lugar de tener esta conversación. Ante las palabras de Ma Yeongun, Le Guan se mordió el labio con fuerza. Este bastardo se había vuelto incomparablemente más fuerte que antes y lo estaba menospreciando. Sin embargo, no podía negarlo con firmeza. Si Ma Yeongun hubiera elevado adecuadamente su poder marcial cuando se golpeó el abdomen antes, podría no haber terminado solo con vómitos. Parece que estás bastante molesto. Definitivamente deberías haberme cortado la cabeza en ese entonces en lugar de apuñalarme el pecho. Esas palabras realmente le hicieron arrepentirse. Estaba enojado por su complacencia al pensar que el bastardo no podría sobrevivir después de apuñalarle el abdomen y el corazón porque no había aprendido artes marciales. Sin embargo, Le Guan apenas reprimió esto y dijo. Mencionaste darnos una oportunidad, ¿cuál es? No es nada del otro mundo. Solo responde amablemente a mis preguntas. Responder a tus preguntas. Al escuchar estas palabras, las expresiones de Le Guan y Guyan Shao se oscurecieron. La oportunidad que mencionó parecía ser extraer información de ellos. Ahora que lo pienso, el mocoso no solo conocía el emblema de su organización, sino que también parecía saber información relacionada con su jerarquía. Entregar información a alguien como él significaba traición. Ante esto, Guyan Shao habló con voz pesada. Nos estás diciendo que traicionemos a la organización y entreguemos información. Sí, entiendes bien, piensa en ello como traición o lo que quieras, solo necesito que me des las respuestas que quiero. Con tal demanda, no consideraste que lucharíamos hasta la muerte. Tan pronto como esas palabras terminaron, tembló. La expresión de Guyan Shao se congeló. Ma Yeongun sonreía de manera inquietante mientras lo miraba, y la abrumadora presión de su intención asesina dificultó la respiración por un momento. ¿Es esta la diferencia entre estar separados por una sola pared? Mientras su respiración temblaba, Ma Yeongun dijo con una sonrisa. Parece que estás descartando la oportunidad demasiado fácilmente. ¿Qué, Suisi? En ese momento, la figura de Ma Yeongun desapareció. Incapaz de captar las huellas de Ma Yeongun solo con sus sentidos, Guyan Shao se agachó urgentemente y saltó, girando su golpe de palma venenosa hacia atrás con el impulso. Arte del veneno de Sapo,
Séptima postura, palma de cola de Olmeija resistente. El impulso era como un sapo venenoso saltando, suficiente para hacer retroceder a una persona ordinaria. Golpe. Sin embargo, Ma Yeongun agarró su brazo derecho, en el que se vertieron su poderosa energía venenosa y su impulso, como si lo estuviera arrebatando. Luego torció su muñeca en la dirección opuesta. Crack. El hueso roto sobresalía del codo de su brazo torcido. Arg. Un grito estalló de la boca de Guyan Shao. No obstante, Ma Yeongun le agarró del hombro. Al mismo tiempo, intentó tirar de su muñeca rota mientras la torcía aún más. Detente. En ese momento, una energía de espada azul se dirigió hacia la cara de Ma Yeongun. Era el ataque de Lee Wan. Fue un fuerte empuje con un impulso dominante, pero Ma Yeongun no esquivó en absoluto y extendió ligeramente su palma izquierda. Boong. Clang. De ninguna manera. Se formaron a andas, y la energía de espada que apuñalaba fue desviado por la fuerza elástica. Este era el profundo principio de la escritura de transferencia de chi verdadero. En el momento en que su energía de espada fue desviada, Ma Yeongun intentó tirar de la muñeca rota de Guyan Shao nuevamente. En un instante, Guyan Shao golpeó apresuradamente el pecho de Ma Yeongun con su palma izquierda envenenada. Ban. Fue un golpe de palma venenosa con el poder de 10 estrellas, infundido con el veneno de los 8 venenos. Su golpe de palma venenosa impactó de lleno, pero el torso de Ma Yeongun se inclinó ligeramente hacia atrás, luego enderezó su cintura nuevamente. Al ver eso, el rostro de Guyan Shao se volvió pálido. A pesar de haber sido golpeado por el extremadamente venenoso golpe de palma de los 8 venenos, actuó como si nada hubiera pasado, no importaba cuán profundo fuera su reino, no era esto demasiado monstruoso. Crack. En ese momento, como si Ma Yeongun estuviera decidido a arrancarle la muñeca, intentó tirarla de nuevo. Guyan Shao gritó en shock. Yo hablaré. Diré cualquier cosa, así que por favor para. Capítulo 314. Capítulo 314. Medio humano, medio monstruo, 1. Yo hablaré. Diré cualquier cosa, así que por favor para. Guyan Shao, el patriarca del clan Guyan, suplicó en shock mientras su brazo estaba a punto de ser arrancado. Al verlo así, el hombre de mediana edad con cicatrices, Lee Wan, instó. Anciano. El comportamiento actual de Guyan Shao no era diferente de ceder ante el enemigo. A diferencia de Guyan Shao, quien fue traído por la invitación de la organización, Lee Wan había sido miembro de la organización durante mucho tiempo, por lo que esto era inaceptable para él. No debemos someternos. Ante su grito, Guyan Shao, sosteniendo su hombro dislocado, exclamó. Dirías lo mismo si fuera tu brazo, no el mío. Para un artista marcial, no solo el danjeon, sino también los brazos y las piernas son todos preciosos. Perder incluso uno de ellos interrumpiría el equilibrio y reduciría significativamente el poder marcial de uno. Por eso, Guyan Shao estaba tratando de evitar que le arrancaran el brazo, incluso si eso significaba usar su energía. Aún no he resuelto mi combate con Tang Inae, ni alcanzado el reino del cuerpo de 10.000 venenos, no puedo permitirme perder un brazo. Aún tenía que cumplir su ambición de resolver el combate con Tang Inae y alcanzar el final a través del veneno. Con muchas aspiraciones, Guyan Shao tenía un fuerte apego a sí mismo, por lo que no tuvo más remedio que valorarse a sí mismo por encima de la organización. Te diré todo lo que sé, así que por favor detente. Si hubieras sido tan obediente desde el principio, no te habrías lastimado. No seré arrogante, así que. Guyan Shao se quedó en silencio y miró la mano de Ma Yeongun. Estaba suplicando patéticamente, como si le estuviera rogando que lo soltara. Ese anciano, Guyan Shao. Lee Wan pensó que no iba a funcionar. Dada su edad y su destacada experiencia, pensó que Guyan Shao no se rendiría ante el enemigo. Pero como no era originalmente un miembro de la organización y fue invitado, Lee Wan no esperaba que su apego a sí mismo fuera tan fuerte. Así que Lee Wan tuvo que tomar una decisión extrema. 3 espadas explosivas. Lee Wan utilizó sus dedos como espadas para realizar un empuje triangular. Luego, 3 hilos de energía de espada explosiva se extendieron desde sus dedos y se lanzaron hacia Ma Yeongun. Suisi. 2 hilos de la energía de espada explosiva que se lanzaba apuntaron a la cabeza y al corazón de Ma Yeongun. Y la trayectoria del hilo restante estaba dirigida a la cabeza de Guyan Shao. ¿Qué? La expresión de Guyan Shao se contorsionó mientras giraba su cabeza hacia la energía de espada que se acercaba. Realmente Lee Wan estaba apuntando a su vida para silenciarlo. Aunque era la decisión correcta para Lee Wan, era absurdo que apuntara a su vida sin ninguna vacilación. Suisi. En ese momento, Ma Yeongun extendió su mano hacia los hilos de energía de espada que se acercaban. Entonces, se formaron a andas en el vacío. Era el profundo principio de la escritura de transferencia de chi verdadero, desviando el poder del oponente. Clan Ban. La energía de la espada explosiva chocó con las andas y se dobló, desviándose en diferentes direcciones. Crash boom. Como resultado, solo los inocentes edificios circundantes fueron destruidos. Ma Yeongun, quien había bloqueado demasiado fácilmente la técnica de espada explosiva, miró a Lee Wan y dijo: como era de esperar, parece que necesito hacer un agujero en tu vientre antes de tener una conversación contigo. Maldita sea. El rostro de Lee Wan se oscureció rápidamente. Era, de hecho, imposible enfrentarse a un maestro supremo que había alcanzado el reino del sexto cielo con pura fuerza individual.
¿Qué demonios era ese bastardo? ¿Qué hizo para volverse tan absurdamente fuerte en menos de medio año? ¿Alguna vez había sucedido algo así en la historia del mundo marcial? Hizo que todos los años que había pasado cultivando artes marciales se sintieran inútiles. Agárrate. Lee Wan mordió su labio con fuerza y miró su espada tirada en el suelo. Esa espada negra, que parecía haber sido carbonizada, le fue dada por esa persona. De repente, el recuerdo de cuando se inclinó ante esa persona por primera y última vez resurgió. Un lugar envuelto en la oscuridad. Excepto por donde se estaba postrando, no había un solo punto de luz, lo que hacía imposible ver incluso los rostros. Una voz llegó a sus oídos. El hijo del fallecido Leesak, dices. Era una especie de voz rasposa. Pero sin prestarle atención, respondió. Sí, eso es correcto. Tu padre, que estaba apenas en el segundo reino, nunca se inclinó ante mí hasta el momento de su muerte. Soy consciente de eso. Entonces, ¿por qué crees que te llamé? No lo sé. Juraste heredar la misión de tu padre y dedicar tu vida a mí. Sí. Lealtad transmitida a través de generaciones, aunque los humanos no pueden vivir ni siquiera 100 años, me gusta este aspecto de ellos. Perdón, suficiente. Solo fue un monólogo. Punzón. Tan pronto como esas palabras terminaron, algo cayó y se clavó en el suelo frente a Lee Wan. Era una espada negra que parecía haber sido carbonizada. Era una espada de forma rudimentaria, carente incluso de brillo, pero Lee Wan estaba cautivado por la extraña energía que emanaba de ella. ¿Qué es esto? Es un regalo especial para ti. Un regalo especial. Sí, muy especial. De hecho, ¿de qué crees que está hecho? No lo sé. Dijiste que aprendiste esgrima de tu padre, pero tu percepción es más baja de lo que pensé. Levemente provocado por esas palabras, respondió. Está hecho de hierro negro. No está hecho de hierro negro, acero perenne ni nada por el estilo. Si lo estuviera, habría sido fácil de refinar. Entonces, ¿qué es? No te dije que adivinaras. Al escuchar esas palabras, el joven Lee Wan dudó antes de tocar la hoja con su mano. Su padre valoraba mucho la resonancia con la espada. Por eso quería sentir la espada directamente y percibir lo que contenía en su interior. Cuando Lee Wan tocó la hoja, corte. Su mano fue cortada. Aparte de la punta que parecía carbonizada, la hoja en sí se veía tosca, pero, inesperadamente, era lo suficientemente afilada como para cortar sin siquiera rebanar. Pero en el momento en que la sangre tocó la espada, tiemble, tiemble, tiemble. La hoja temblaba violentamente como si estuviera viva. Junto con ella, se sentía una extraña energía a través de la parte en contacto con su palma. Era una inmensa ferocidad. Ruge. En ese momento, Lee Wan se sorprendió, retiró su palma de la espada e incluso cayó de culo. ¿Qué demonios? ¿Qué fue eso justo ahora? Era demasiado vívido para ser llamado una ilusión. Vio algo rugiendo, pero no era una bestia feroz como un tigre o un oso. Era como si un dragón. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, se escuchó el sonido de aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos. Junto con eso, se escuchó la voz de esa persona. No está mal, no tenía grandes expectativas, pero que un mocoso como tú resuene con ese remanente. ¿Qué es esto? Alégrate, has obtenido una espada negra hecha de las escamas de una bestia espiritual cercana a una bestia divina. Bestia espiritual, sí, es el rey demonio dragón. Decirlo así puede que no resuene contigo. Está bien, está hecha de las escamas de un imuji de 1000 años. Al escuchar esas palabras, la expresión de Lee Wan se volvió mitad creyente, mitad dudosa. Había escuchado de su padre que había quienes trataban con demonios y espíritus en la organización, pero no sabía que sería esa persona. ¿Pero los emojis realmente existen? Había visto algunos demonios y espíritus, pero no eran los dragones criaturas que solo existían en leyendas e imaginación. Al ver su desconcierto, esa persona dijo: cuídalo con cariño, en tu momento más desesperado, se convertirá en una gran fuente de fuerza para ti. El momento más desesperado. Lee Wan, que había estado mirando intensamente la espada negra, extendió su mano hacia ella. Entonces, la espada flotó y voló hacia él debido a su energía verdadera. Agárralo. Lee Wan agarró la empuñadura de la espada negra y miró a Maak Yeongun con los ojos ligeramente tensos. Ante esto, Maak Yeongun retiró su mano de la muñeca torcida de Guyan Sao y lo empujó a un lado. Luego, caminando hacia él, dijo: afortunadamente. Esperaba que no te rindieras tan fácilmente, no importa cuánto te ofreciera una oportunidad de vivir, quería saldar la deuda de manera apropiada. De hecho, mi juicio en ese entonces fue correcto. ¿Qué fue? Eres un bastardo que debe ser asesinado. En menos de medio año, el joven mocoso que no había aprendido artes marciales había aparecido como un maestro supremo a la par de los grandes sabios. Este bastardo era demasiado peligroso. Más que el sexto cielo, o incluso la profecía que esa persona estaba buscando. Maak Yeongun se rió y dijo: deberías haberme matado en ese entonces. Suisi. Tan pronto como esas palabras terminaron, la figura de Maak Yeongun se desdibujó y desapareció. Aunque Lee Wan se dio cuenta de que se estaba moviendo a una velocidad extremadamente alta, no se molestó en intentar localizar a Maak Yeongun. En cambio, de repente agarró la empuñadura de la espada negra al revés y luego, punzón. De repente, Maak Yeongun se detuvo frente a él. Entonces, como si no pudiera entender, inclinó la cabeza y dijo:
¡Qué conclusión tan aburrida! Estás tratando de silenciarte a través del suicidio. Ah. Lee Wan soltó un gemido doloroso. Había hecho un movimiento inesperado e impulsivo. Se había apuñalado a sí mismo con su propia espada negra en el corazón. Cualquiera podría ver que esto era un acto de suicidio. Ah. Ma Yeongun no pudo ocultar su decepción ante su extremidad. Tenía la intención de hacerlo hablar después de hacerle sentir una cantidad adecuada de dolor. Pero, ¿quién habría pensado que elegiría el suicidio en lugar de ceder a la fuerza y abrir la boca? Agárralo. Ma Yeongun agarró la cabeza de Lee Wan, que estaba tambaleándose y a punto de caer hacia atrás. Luego dijo: pero no puedo dejarte morir en paz, necesito escuchar al menos estas dos cosas de ti, cueste lo que cueste. Ah. Si me dices solo dos cosas, te enviaré cómodamente, el demonio de la espada, que es, tembló. De repente, Ma Yeongun frunció el ceño. Eso fue porque los ojos de Lee Wan se habían vuelto blancos, convirtiéndose en ojos demoníacos. Pero el cambio no terminó ahí. Bulto. Bulto. Escamas irregulares ya estaban apareciendo en su cuello y piel facial. Se parecían a las escamas de una serpiente. ¿Qué era esto? Esta extraña transformación. A medida que se sentía confundido, los dientes de Lee Wan se volvieron afilados y su energía también cambió. Esta energía no era energía interna. Su verdadera energía se estaba transformando en energía demoníaca. ¿Podría ser? Ma Yeongun echó un vistazo a la espada negra clavada en el pecho de Lee Wan. Con una corazonada, Ma Yeongun agarró la empuñadura de la espada. En ese momento, una violenta aura maligna surgió explosivamente, rechazando fuertemente a Ma Yeongun y empujándolo hacia atrás. Van. El cuerpo de Ma Yeongun, ligeramente levantado en el aire, aterrizó a 8 pasos de distancia. Empujado hacia atrás, Ma Yeongun miró a Lee Wan con los ojos entrecerrados. En los ojos de Ma Yeongun, que había abierto sus ojos espectrales, la energía demoníaca que aumentaba explosivamente detrás de Lee Wan estaba tomando forma. ¿Qué tan de alto nivel era esta energía demoníaca que incluso su aura estaba tomando forma? Ruge. Cuernos negros que sobresalen como los de un ciervo, una aleta dorsal roja ardiente. Un cuerpo gigante con escamas que se extienden como las de una serpiente. Era la criatura legendaria que solo había visto en libros, un Imuji. Al ver eso, las comisuras de la boca de Ma Yeongun se movieron y se elevaron. Bueno, tenías un as oculto. Capítulo 315. Capítulo 315. Medio humano, medio monstruo. 2. Ruge. No solo era visible para los ojos de Ma Yeongun. La energía estaba tomando forma de manera tan prominente que incluso Cheon Rayeon, que estaba dentro del títere de madera, podía verla. Ojos demoníacos blancos. Cuernos negros que sobresalen como los de un ciervo, una aleta dorsal roja ardiente que ondea como si fuera a quemar. Un cuerpo gigante con escamas que se extienden como las de una serpiente. Imuji. Cheon Rayeon habló como si fuera absurdo. Ante esto, Ma Yeongun preguntó con desconcierto. ¿Puedes verlo? Puedo verlo, esta es la primera vez que la energía se siente tan intensamente a pesar de estar aquí dentro. Cheon Rayeon no pudo ocultar su asombro. Así que los Imoojis realmente existen. Solo he oído hablar de los Imoojis, pero esta es la primera vez que veo uno. Entre las criaturas espirituales, los dragones pueden considerarse los más raros. En efecto, pero eso es. Parece más una obsesión residual que el Imuji en sí. Sí. Ma Yeongun asintió en acuerdo. Aunque la energía en sí era lo suficientemente fuerte como para tomar forma, era una obsesión remanente dejada en la energía demoníaca. ¿Qué tan fuerte debió haber sido la voluntad de uno en vida para que la obsesión se materializara de tal manera? De todos modos, a juzgar por la obsesión remanente y la energía demoníaca en aumento, la transformación de Lee Wan parecía ominosa. No parece que debamos simplemente dejarlo así. En la opinión de Cheon Rayeon, Ma Yeongun chasqueó los labios. Si lo mato ahora mismo, se acabará. La energía ominosa que se expandía daba una sensación de presión y cautela, pero ahora, mientras se transformaba, era el momento perfecto para tratar con él. Si no había nada en particular que preguntar, lo habría decapitado de inmediato. Justo en ese momento, el temblor ha cesado. Lee Wan, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de escamas, parecía haber completado la transformación a medida que el temblor desaparecía. La energía demoníaca que surgía explosivamente también se estaba estabilizando gradualmente. Una cosa peculiar era que la espada negra clavada en su abdomen se adhirió a él como si se hubiera convertido en una con su cuerpo. Entonces, se escuchó la voz de alguien. ¿Qué demonios es esto? Era Guyan Shao, el patriarca del clan Guyan y el líder de la secta de los 8 Veninos. Parecía perplejo ante la vista de Lee Wan, quien se había clavado una espada en su propio abdomen como si se estuviera suicidando, transformándose en una forma de medio demonio. Justo en ese momento. Suisi. El transformado Lee Wan, ahora medio humano y medio monstruo, levantó la cabeza y miró a Guyan Shao con unos inquietantes ojos blancos. Tembló. Cuando sus ojos se encontraron con los ojos blancos sin pupilas, Guyan Shao sintió una fuerte sensación de amenaza. No importaba cómo lo mirara, ese no era el Lee Wan que conocía. En ese instante. Suisi. El Lee Wan medio humano, medio monstruo desapareció de la vista de Guyan Shao.
Instintivamente seguro de que se movía a una velocidad extremadamente alta utilizando la habilidad de ligereza, Guyan Shao liberó urgentemente la energía tóxica de los 8 Venenous en todas direcciones. El Venenou era como sus extremidades. Si alguien se acercaba y entraba en contacto con el Venenou que se propagaba, podía captar inmediatamente su ubicación. Suisi. Alguien se había acercado por la derecha, a 3 pasos de distancia. ¿Cómo era de esperar? Dado que su brazo derecho estaba roto, naturalmente supuso que el atacante apuntaría a su lado derecho o a su espalda. Así que Guyan Shao utilizó su mano izquierda para realizar una de las técnicas absolutas del arte del Venenou de Sapo, la formación de 9 formaciones beneficiosas. Aunque el poder de la técnica se redujo al realizarla con una mano, acorde a su nivel como experto en transformación y maestro del Venenou, añadió rapidez para compensar de alguna manera. Suisi, 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 suisi. La trayectoria de los golpes de palma de la formación de 9 formaciones beneficiosas trazados por Guyan Shao se dirigió hacia los puntos vitales en la parte superior del cuerpo de la presencia detectada. Sin embargo, esa persona, Lee Wan, que se había convertido en medio humano y medio monstruo, se inclinó ligeramente hacia atrás y evitó la trayectoria de los golpes de palma. Guyan Shao no pudo evitar sentirse sorprendido por dentro al esquivar fácilmente la técnica moviendo solo la parte superior de su cuerpo. Hablando estrictamente, había considerado que la destreza marcial de Lee Wan era similar o ligeramente inferior a la suya. ¿Pero qué estaba pasando? Ah. A diferencia del desconcertado Guyan Shao, los ojos blancos de Lee Wan estaban llenos de éxtasis. La técnica absoluta de Guyan Shao, que había superado la barrera, le parecía lenta. Aun sin usar la escritura del cuerpo de luz, podía evitarla moviendo ligeramente la parte superior de su cuerpo, y podía percibir cada trayectoria. Sushi. Corte. Como el flujo de la técnica era visible, sabía naturalmente dónde atacar. Lee Wan, que había inclinado la cabeza hacia atrás, lanzó su puño hacia el hombro izquierdo de Guyan Shao con un golpe relámpago. Zat. Kup. El cuerpo de Guyan Shao se retorció en un instante al ser golpeado en el hombro. No perdiendo ese momento, Lee Wan intentó clavar sus uñas afiladas en su pecho. En respuesta, Guyan Shao escupió veneno verde de su boca, incluso con su cuerpo retorcido. Puh, Slashi. Lee Wan agitó rápidamente su mano y se alejó del veneno verde que había sido escupido. Sin embargo, debido a la cercanía, el veneno tocó su brazo y algunas partes de su cuerpo. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Las partes de su ropa tocadas por el veneno se corrieron directamente. Además, no solo las partes tocadas, sino que el veneno se propagó, causando que la mayor parte de su prenda superior se derritiera en un instante, mostrando cuán virulento era el veneno. Con un veneno tan virulento, se esperaba que penetrara en su cuerpo, pero... Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. El veneno dio la sensación de que las escamas en su piel se estaban quemando, pero rápidamente se recuperaron, y en su lugar, la energía ominosa que surgía de su interior la empujó hacia afuera. La creciente neblina verde era prueba de eso. Jajaja. Lee Wan estalló en una risa loca, incapaz de ocultar su alegría. Aunque no sabía qué era, esta energía diferente de la energía interna y su cuerpo transformado hacían que incluso el veneno fuera ineficaz, lo que provocaba un aumento drástico en su confianza. Es lo mejor. Agárrate. La energía ominosa que llenaba su cuerpo estaba abrumando su energía interna existente. No, era incomparable. Con este poder, sentía que podía hacer cualquier cosa. Incluso si fuera el sexto cielo, conocido como el reino del gran sabio, sentía que ahora podría desafiarlo adecuadamente. Pero los actos Taantos están prohibidos. Lee Wan rápidamente recuperó su compostura. Aunque este poder que surgía explosivamente era tremendo, el poder no entrenado era difícil de considerar completamente como propio. Por lo tanto, en lugar de lanzarse imprudentemente contra Maak Yeongun con falsa bravura solo porque había ganado poder, era mejor matar a ese anciano Guyan Shao y esperar su momento para el futuro. Usi. Lee Wan, que había tomado su decisión, lanzó su cuerpo para matar a Guyan Shao. Si lo mataba, podría evitar que la información se filtrara. En un instante, la figura de Lee Wan llegó justo frente a Guyan Shao, quien estaba usando una habilidad de ligereza para distanciarse. Lee Wan intentó cortar a Guyan Shao con un golpe impregnado de energía ominosa. Muere, viejo. Justo en ese momento. Suisi. Una sombra borrosa bloqueó el camino. Golpe. Le pateó el brazo que estaba a punto de golpear hacia arriba. Junto con ello, giró su cuerpo y desató patadas consecutivas. Bam bam. Volaron con precisión hacia su cara. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Lee Wan levantó apresuradamente su muñeca izquierda para bloquearlos. Usi. A pesar de que los bloqueó con precisión, el cuerpo de Lee Wan fue empujado hacia atrás casi 10 pasos. La muñeca que bloqueó las patadas dolía y palpitaba. Sin embargo, no era hasta el punto de que no pudiera soportarlo. Suisi. Lee Wan bajó la mano y levantó sarcásticamente las comisuras de su boca, diciendo a Maak Yeongun: no es tan amenazante como antes. ¿Qué es? Esa patada de hace un momento. Sí, extrañamente, ya no te temo, eso significa que la brecha de poder no es tan amplia como antes. ¿Es así? Te estás adaptando a la energía demoníaca más rápido de lo que pensé. Energía demoníaca. Me refiero a ese poder tuyo. Ante las palabras de Maak Yeongun, Lee Wan no pudo ocultar su desconcierto.
A pesar de que su poder aumentaba drásticamente, Ma Yeongun seguía manteniéndose sereno. Incluso parecía saber que era ese poder otorgado por esa persona. ¿Quién demonios era este bastardo? Uf. Lee Wan soltó un pequeño suspiro. Deshagámonos de preocupaciones inútiles. Aunque el poder se haya vuelto similar, a diferencia del bastardo, él todavía estaba en la etapa de adaptación. No hay nada más tonto que embriagarse de poder y lanzarse imprudentemente contra el bastardo, pensando que había ganado las calificaciones para competir con él. En este momento, solo había un objetivo. Guyan Shao. Solo necesitaba matar a ese anciano. Aunque no pudiera apuntar a la sacerdotisa del fuego sagrado de inmediato, ese anciano podría volverse bastante problemático si soltaba todo lo que sabía sobre la organización. Así que Lee Wan se devanó los sesos. Hagamos como si apuntáramos a sus camaradas y a la sacerdotisa del fuego sagrado, y luego matemos a ese anciano Guyan Shao. A diferencia de cuando los vio antes, parecían tener un vínculo bastante fuerte. Entonces, no importaba cuán frío fuera el bastardo, si sus camaradas estaban en peligro. No tendría más remedio que desviar su atención del anciano Guyan Shao, aunque fuera por un momento, para salvarlos. Primero, Uzi. Lee Wan extendió sus dedos como espadas hacia Ma Yeongun. Luego, una energía de espada explosiva gris se formó de su mano, hecha de energía demoníaca, y se lanzó hacia Guyan Shao con un feroz ímpetu. Uzi. Estás siendo una molestia. Clang. En respuesta, Ma Yeongun rápidamente lo bloqueó y lo desvió utilizando el profundo principio de la escritura de transferencia de chi verdadero. Por supuesto, incluso antes de eso, Lee Wan había torcido su cuerpo y se lanzó hacia los compañeros de Ma Yeongun que estaban luchando contra algunos de los individuos enmascarados restantes. Ellos eran bastante hábiles, pero con su yo actual, parecía posible encargarse de uno o dos de ellos y tomar un rehén antes de que Ma Yeongun pudiera alcanzarlo. Suisi. En los ojos de Lee Wan, que se movía a una velocidad extremadamente alta, la vista de los individuos enmascarados y los subordinados de Ma Yeongun luchando se ralentizó significativamente. Era como si el flujo del tiempo fuera diferente para cada uno de ellos. Pero justo en ese momento. Suisi. Una línea negra apareció en el vacío frente a él, y algo aterrizó borrosamente 10 pasos adelante. No era otra que... Demonio segador. El bastardo. Los ojos de Lee Wan temblaron. Gracias a este ominoso poder, la velocidad a la que se movía se había duplicado en comparación con antes. Pero ¿cómo logró el bastardo adelantársele? Además, podía ver que la mano derecha del bastardo sostenía la espada del mandamiento maligno, pero en su mano izquierda. Los ojos de Lee Wan se fueron abriendo gradualmente. Si sus ojos no le estaban engañando, claramente era un brazo cercenado. Debido a la intensa vibración del brazo cercenado sostenido en la mano izquierda de Ma Yeongun mientras estaba en un flujo de movimiento a alta velocidad, era difícil discernir de quién era el brazo. Justo en ese momento. Corte. Con una sensación de que algo salía de su cuerpo, un dolor ardiente golpeó su muñeca derecha. Junto con eso, mientras Lee Wan, que había estado corriendo con ligereza, perdía el equilibrio. Sushi. Su cuerpo se elevó en el aire debido al flujo de aire formado por la aguda energía de la espada. Sushi. A medida que su cuerpo en ascenso se elevaba en el aire, la aguda energía de la espada desgarró todo su cuerpo. Estaba convencido de que su cuerpo se había vuelto casi indestructible, con escamas apareciendo e incluso el veneno siendo ineficaz. Aún así, podía sentir claramente cómo se cortaban las escamas. Y también podía darse cuenta de que su cuerpo entero estaba empapado en sangre en un instante. Zat. Slashy. Finalmente, Lee Wan cayó al suelo. Yaciendo en el suelo, la expresión de Lee Wan se volvió aturdida. Esto. ¿Qué demonios? A juzgar por la falta de sensibilidad de su brazo derecho, parecía que se trataba efectivamente de su brazo. El dolor ardiente de la energía de la espada cortando su cuerpo entero nubló su mente. Suisi. Slashy. Entonces, se pudo escuchar el sonido de pasos cruzando el suelo empapado de agua de lluvia. Lee Wan luchó por levantar la cabeza. La apariencia de Ma Yeongun, emitiendo una feroz bruma negra de todo su cuerpo como si se hubiera convertido en uno con la oscuridad, realmente se asemejaba a un demonio. Lee Wan no podía entenderlo en absoluto. Estaba seguro de que ya no había una diferencia significativa en el poder marcial después de intercambiar un par de movimientos con él. ¿Pero qué era esto ahora? ¿Cómo? Para el perplejo Lee Wan, Ma Yeongun habló. ¿Por qué estás sorprendido? Te dije claramente antes que solo había usado poder de 3 estrellas. ¿Poder de 3 estrellas? Lee Wan quedó momentáneamente atónito. Así que eso significaba que solo lo había enfrentado con aproximadamente el 30% de su poder total durante su intercambio anterior. Capítulo 316. Capítulo 316. Medio humano, medio monstruo. 3. Poder de 3 estrellas. El poder que había utilizado Ma Yeongun era apenas el 30% de su fuerza total. Por supuesto, esto era cuando solo usaba la energía de la muerte. Si estuviera envuelto en energía demoníaca como ahora, se podría decir que se duplicaría. Lee Wan habló con dificultad, su expresión era de confusión. Tú, me engañaste. Ante esa pregunta, las comisuras de los labios de Ma Yeongun llegaron hasta sus orejas. Eres muy perspicaz. Tembló. Lee Wan tembló ante la respuesta que no lo negaba.
Ma Yeongun enfrentándolo con solo poder de 3 estrellas no era para conservar su fuerza o por exploración. Simplemente era para vengarse de lo que había sucedido en el pasado. Soportaste mi poder de 3 estrellas. Aún recordaba esas palabras con claridad. Por supuesto, quería continuar con esta pequeña retribución, pero se volvió difícil después de que Lee Wan se fusionara con esa espada negra llena de la energía demoníaca del Imuji. Así que, sin perder tiempo innecesario, utilizó decisivamente todo su poder para someterlo de un solo golpe. Slashy. Ma Yeongun arrojó el brazo cercenado de Lee Wan como si fuera una molestia. Luego, acercándose más, dijo: debió haber sido tu arma secreta, pero es una pena que no funcionara. Para ti, por supuesto, debiste querer sorprenderme con tu poder en rápida expansión, ¿verdad? Gruñido. Este bastardo se estaba burlando de él ahora. Lee Wan estaba furioso, pero no tenía nada que decir ante tal poder abrumador. ¿Cuál era la verdadera identidad de este bastardo? El golpe que explotó anteriormente cuando su poder se concentró en uno podría decirse que alcanzó el pináculo de la esgrima sin exagerar. Era realmente el mismo bastardo que ni siquiera conocía la M de artes marciales hace medio año. Flinchar, flinchar. Quería mover su cuerpo, pero no podía. Todos los músculos y tendons de su cuerpo habían sido cortados, lo que hacía imposible moverse. Extraño. Cuando fue tocado por la energía venenosa virulenta de Guyan Shao, el patriarca del clan Guyan y líder de la secta de los 8 Veninoos, sintió que su cuerpo la expulsaba y se recuperaba. Sin embargo, esa energía feroz y oscura que emanaba del bastardo estaba dispersando la energía dentro de su cuerpo. ¿Era esa la razón por la que los músculos y tendons cortados no se recuperaban? ¿Es este el final? Con su brazo derecho cortado y todos sus músculos y tendons cortados, dejándolo incapaz de moverse, no había diferencia de un artista marcial enfrentándose a su muerte. Lee Wan estaba aturdido con un sentido de futilidad. Ma Yeongun se acercó a él y dijo: ¿estás listo para responder mis preguntas ahora? Ante esa pregunta, Lee Wan resopló y dijo: me has dejado casi como un inválido y esperas que salga algo de mi boca. Solo mátame. Ahora que su vida como artista marcial había terminado, no tenía apego a la vida. Y tenía su orgullo. Ese anciano Guyan Shao podría haber suplicado por su vida, queriendo vivir hasta volverse senil, pero Lee Wan era diferente. Parece que tienes bastante integridad. Deja de decir tonterías y mátame, anciano Guyan Shao, o pronto enfrentarás el castigo de esa persona. Espera con ansias. Ante la advertencia de Lee Wan, que sonaba como una maldición, el rostro de Guyan Shao se oscureció. Aunque se había sometido a ese bastardo monstruoso para evitar la crisis inmediata, no podía evitar temer las consecuencias de la organización. Debería huir. Guyan Shao estaba en conflicto interno. No obstante, después de presenciar el tremendo golpe de espada de Ma Yeongun anteriormente, le faltaba la confianza para escapar. Este bastardo era un monstruo que podría matarlo en cualquier momento si así lo quisiera. A medida que la mente de Guyan Shao se complicaba, Ma Yeongun habló. Déjame hacer una propuesta. Deja de hablar tonterías y mata. Aunque la regeneración por la energía demoníaca no funcionará debido a la energía demoníaca, si respondes a mis preguntas, disiparé la energía demoníaca por ti. ¿Qué? En este momento, tu cuerpo se ha vuelto más cercano a un demonio o espíritu que a un humano. Si se disipa la energía demoníaca, parece que se recuperará por sí mismo. Ante las palabras de Ma Yeongun, los ojos de Lee Wan temblaron levemente. Su cuerpo podría recuperarse. Él había pensado que no era diferente de un Bellitl, acostado allí con todos sus músculos y tendons cortados. Para el titubeante Lee Wan, Ma Yeongun señaló con los ojos el brazo cortado y dijo: el brazo también podría volver a unirse, ¿sabes? Mi brazo puede volver a unirse. Parece posible con tu habilidad regenerativa, pero si no funciona, puedo unirlo personalmente por ti. Lo he hecho unas cuantas veces, así que no es tan difícil. Por supuesto, cuanto más se retrase, más difícil se vuelve. Ante las palabras de Ma Yeongun, la lengua de Lee Wan se secó. Si había una oportunidad de recuperar su brazo cortado y los músculos y tendón seccionados, eso significaba naturalmente que podría hacer un regreso. Sin embargo, aceptar esta propuesta significaba someterse al bastardo y traicionar a la organización. Ese anciano Guyan Shao no se dio cuenta. El alcance del poder de la organización. Si esa persona quisiera, el clan Guyan podría ser exterminado de la noche a la mañana. Aun si Guyan Shao fuera un experto comparable a las 8 estrellas, no importaría. Tiemble, tiemble, tiemble. El cuerpo de Lee Wan tembló. Después de innumerables reflexiones en un instante, finalmente llegó a una conclusión difícil. Mátame. Eligió mantener su integridad. Aun si pudiera salvar su vida en ese momento, era mejor mantener su juramento de lealtad hasta el final que ser perseguido por la organización y encontrar su muerte. Para él, Ma Yeongun sonrió y dijo: parece que no importa qué propuesta haga, no responderás a mis preguntas. Deja de decir tonterías y mátame. Si no quieres repetir el error que cometí, es mejor que cortes este cuello de un solo tajo. Sí, por supuesto, debería. Pero pensándolo bien, parece que necesito ser más flexible. No importa lo que digas, es inútil, mata. ¿Qué tal si me uno a tu lado? ¿Qué? La expresión de Lee Wan se congeló por un momento. ¿De qué estaba hablando ahora este bastardo? Antes, noté que intentabas persuadirme, ¿verdad? Al ver eso, parece que necesitas algo de mano de obra. Tú. ¿Hablas en serio?
¿Cuál era su verdadero motivo? Lee Wan mostró una expresión de incredulidad. Entonces, la voz de Cheon Rayeong llegó a los oídos de Maak Yeongun. Mortal, ¿qué intentas hacer? ¿Qué quieres decir con que estoy intentando hacer? Decir que te unirás a su lado. ¿Qué tontería es esa? Ante su pregunta, Maak Yeongun sonrió sin responder. Luego, extendió su mano y absorbió el brazo derecho cercenado de Lee Wan, que había dejado caer en el suelo, utilizando la absorción del vacío. Agárralo. Sosteniendo el brazo cercenado, Maak Yeongun se acercó a Lee Wan. Incapaz de moverse, Lee Wan solo pudo estremecerse y mostrar desconfianza. Entonces, Maak Yeongun llevó el brazo de Lee Wan a la parte cercenada. Maak Yeongun colocó su palma sobre la parte cercenada. Luego, la energía demoníaca residual que quedaba en la parte cercenada fue absorbida por la mano de Maak Yeongun. Tan pronto como eso sucedió, los vasos sanguíneos en la parte cortada se retorcieron y se contorsionaron. Usi. Eventualmente, las superficies seccionadas del brazo comenzaron a reatarse entre sí. Incluso los ojos de Lee Wan, la persona involucrada, no pudieron evitar llenarse de asombro ante esta asombrosa vista. Mientras el brazo se estaba reatando, Maak Yeongun colocó su palma sobre el pecho de Lee Wan. SSSSHHH. A través de su palma, la energía demoníaca que había penetrado el cuerpo desgarrado de Lee Wan como veneno se disipó y desapareció gradualmente. Entonces, la respiración se volvió más cómoda y las heridas sanaron rápidamente. Ante esto, Guyan Shao lo miró con una mirada incomprensiva. ¿Qué demonios está haciendo? Desde la perspectiva de Guyan Shao, era muy desconcertante. Se había sometido, incluso arriesgando traicionar a la organización, por miedo a perder su brazo y su vida. Pero si Lee Wan mantenía su integridad, ¿por qué Maak Yeongun ni siquiera estaba considerando torturarlo para extraer la información que quería y en su lugar estaba restaurando su cuerpo? Suspiró. Estaba en un verdadero dilema. ¿Qué se supone que debía hacer ahora que había presentado? Como no sabía qué hacer. Ahí, ahora, si solo disipamos la energía demoníaca en tu parte inferior, estarás completamente recuperado. Ante las palabras de Maak Yeongun, Lee Wan lo miró con una mirada sospechosa y dijo: ¿Me estás dando una zanahoria para engañarme ahora? No, como dije, estoy ejerciendo algo de flexibilidad. Flexibilidad, sí, he tenido conversaciones con personas de tu organización varias veces, pero no pude obtener nada adecuado. No sé si es lo mismo para tu lado, pero cada uno de ellos. Toc toc. Maak Yeongun se tocó la cabeza con el dedo y dijo: Tiene un sello. Sello. Los ojos de Lee Wan se volvieron fríos. Entre los miembros de la organización, había quienes pertenecían al segundo reino pero no eran conscientes de esta verdad, pero Lee Wan, que había sido leal a esa persona durante 2 o 3 generaciones, conocía el sello. El mismo probablemente también estaba sellado. Si intentara decir algo importante, su cabeza podría explotar con un estallido. Entonces, aparte de saber que hay Dangous como el emblema, el primer reino y el segundo reino, no había forma de averiguar nada más, pero la cuestión es que realmente no necesito tal información. ¿Qué demonios estás buscando? No es nada del otro mundo, de hecho, si solo proporcionas lo que quiero, no creo que necesite tener un gran enfrentamiento con tu organización. Lo que quieres, sí, para ser honesto, no tengo interés en quién es el líder de tu organización o qué están tratando de hacer. ¿No tienes interés? Sí. No me importa lo que hagan, incluso si su organización mata a todas las personas en las llanuras centrales. Ante las palabras de Maak Yeongun, los ojos de Lee Wan titubearon. Si los hipócritas de la facción justa u otros dijeran algo así, no habría tenido mucho impacto. Pero este bastardo definitivamente no era un tipo benevolente. Más bien, estaba cerca de ser la maldad misma, lo suficiente como para ser llamado el demonio segador. Podría ser el talento que esa persona quiere. Una existencia que podría llevar a cabo una masacre sin dudar si se daba una orden. Además, la destreza marcial de este bastardo había alcanzado el sexto cielo, lo que podría considerarse el reino del gran sabio. Si fuera un enemigo, sería una existencia que debe ser eliminada, pero como aliado, tal talento monstruoso sería sin duda un gran activo. Mirada. Lee Wan luego miró a Guyan Shao. Al encontrarse con sus ojos, Guyan Shao tragó inconscientemente su saliva seca con una mirada tensa. Al ver eso, Lee Wan resopló. Correcto. Ese viejo astuto ni siquiera se compara con el valor de este bastardo. No podrían siquiera compararse. Correcto, esa persona también preferiría a este monstruoso mocoso en lugar de ese viejo que traicionó a la organización para salvar su propia vida. Más bien, podría ser valorado aún más por traer un talento tan excepcional. Una vez que su mente estuvo algo organizada, Lee Wan habló en un tono ligeramente más suave. ¿Estás seguro? Que si te damos lo que quieres, te unirás a la organización. Sí, te lo dije, ¿verdad? La razón por la que he estado rastreando tu organización hasta ahora era por ese propósito. No sé lo que quieres, pero si se trata de un talento excepcional como tú, y no de ese viejo traidor, esa persona querría traerte, incluso si eso significa darte una recompensa sustancial. Ante las palabras de Lee Wan, la expresión de Guyan Shao se volvió gradualmente pálida. ¿Cómo pudo torcerse tanto la situación? Capítulo 317. Capítulo 317. Medio humano, medio monstruo. 4. No sé lo que quieres,
Pero si se trata de un talento excepcional como tú, y no de ese viejo traidor, esa persona querría traerte, incluso si eso significa darte una recompensa sustancial. Ante las palabras del hombre de mediana edad marcado por cicatrices, Le Guan, la expresión de Guyan Shao, el patriarca del clan Guyan, se endureció. Era una situación que nunca había anticipado. Se había sometido apenas, ignorando las consecuencias para la organización y su reputación, todo para salvar su vida en ese momento. Pero ese bastardo monstruoso dijo que se uniría a la organización. Era una locura. Si no hubiera habido nadie más presente, podría haber sido diferente, pero dado que esto sucedió frente a Le Guan, un miembro senior del Segundo Reino, no podía retractarse de las palabras que había pronunciado. ¿Qué debo hacer al respecto? Si Le Guan lo atacara junto con ese bastardo, no habría ninguna oportunidad de hacer algo. No. En primer lugar, ese bastardo monstruoso podría matarlo solo. La mente de Guyan Shao se volvió complicada. Con su brazo roto, su energía primordial también estaba dañada, lo que hacía difícil incluso escapar. Maldita sea. Era verdaderamente una situación desesperada en la que no sabía qué hacer. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Le Guan. Esa persona, que aún no podía mover su parte inferior del cuerpo, lo miró con una mirada significativa y levantó las comisuras de su boca. Luego le dijo a Ma Yeong-un: demonio segador, dado que dijiste que te unirías a la organización, puedes hacer una cosa por la organización. Ya estás haciendo demandas antes de que yo reciba lo que quiero. No será una tarea difícil para ti, y si te conviertes en uno de nosotros, es algo que debes hacer. ¿Qué es? Ejecutar a un traidor. ¿Traidor? Ah. Le Guan miró a Guyan Shao, revelando su intención de matar. Al ver esto, Guyan Shao, que había estado devanándose los sesos sobre qué hacer, gritó apresuradamente a Ma Yeong-un: oye, tú, aunque me sometí a ti, lo hice preparado para las consecuencias de la organización, pero ahora, si vienes tras de mí no estás yendo demasiado lejos. Tan pronto como terminó de hablar, Le Guan presionó: ¿ir demasiado lejos? Viejo Soro. ¿Qué tan desvergonzado eres para pronunciar tales palabras? ¿Qué? Traicionaste a la organización que te invitó y te trató bien, y tienes la audacia de decirlo con orgullo. Tisk tisk, esto es todo lo que mereces. ¿Tratamiento? Ja. Ante su sarcasmo, Guyan Shao mostró una reacción como si le pareciera ridículo. Quería decir algo, pero finalmente cerró la boca. En este momento, la cuestión era cómo respondería ese monstruo. Entonces, ¿así que me estás pidiendo que lo mate? Ya hay muchas tareas que hacer, aunque aún no me he unido oficialmente. Por favor, entiende, hablando estrictamente, ¿tú llevas algo de responsabilidad en que esa persona traicionara a la organización? No. Supongo que sí. Definitivamente informaré a esa persona sobre tu mérito, así que ahora. Antes de que pudiera terminar su frase. Sí. Como si no tuviera otra opción, Guyan Shao pateó el suelo y usó una habilidad de ligereza para apresurarse en la dirección opuesta a la que estaban. Cuando Guyan Shao salió corriendo de repente, Le Guan gritó: debemos atrapar a ese viejo traidor. Ante su resonante grito, dos de los pocos individuos enmascarados que quedaban se lanzaron apresuradamente en dirección a Guyan Shao. No, estos tipos. No había estado hablando con ellos, así que era desconcertante que lo persiguieran. No importa cuántas veces Guyan Shao haya traicionado, no era alguien que esos miserables pudieran atrapar, incluso si lo perseguían. Podría ser. Por un momento, Le Guan hizo clic con la lengua. Pensándolo bien, no parecía que realmente estuvieran persiguiendo a Guyan Shao para atraparlo. Un número considerable de los individuos enmascarados había perdido la vida, y al verse tendido en el suelo cubierto de sangre y a Guyan Shao huyendo, cualquiera podría darse cuenta de que la situación era desfavorable. Estaban utilizando la persecución de Guyan Shao como una excusa para intentar escapar de manera natural. Así que Le Guan le gritó a Ma Yeong-un, que actuaba con despreocupación: demonio de la guadaña, si dejas ir a ese anciano, la existencia de la organización será expuesta. Si eso sucede, puede que no puedas obtener lo que deseas. Dios mío, eres problemático de muchas maneras. Suisi. Al final, Ma Yeong-un se movió. Cuando su figura se dispersó y desapareció, Le Guan apretó los dientes. Si tan solo su parte inferior hubiera estado intacta, él mismo habría perseguido a ese bastardo traidor y le habría cortado la cabeza. Pero se volvió ansioso por dentro. Si ese bastardo demonio segador de hoz atrapaba a Guyan Shao, ese anciano, sería afortunado, pero si lo dejaba ir deliberadamente, esa persona podría castigarlo con la muerte. Ese bastardo debe atraparlo. De lo contrario, realmente se volvería problemático. Usi. A pesar de sufrir una lesión donde su brazo estaba torcido y el hueso sobresalía, a la altura de su estatus como experto del reino de transformación que había superado la muralla, el líder de la secta 8 Venenous, Guyan Shao, estaba utilizando una habilidad de ligereza a una velocidad tremenda, cortando a través del matoural. Su velocidad era mucho más rápida que un caballo corriendo a toda velocidad. Guyan Shao corría con todas sus fuerzas, hasta el punto en que su entorno apenas era visible. Nunca había corrido tan desesperadamente ni siquiera en su juventud, pero no había otra forma de sobrevivir. De todos modos, ese tipo Le Guan ni siquiera puede caminar en este momento, así que si puedo sacudirme a ese monstruo, una pizca de posibilidad surgiría. Mientras corría así, utilizó todas las armas ocultas e incluso envenenó el camino para obstaculizar la persecución tanto como fuera posible.
Pero entonces, la expresión de Guyan Shao se endureció de repente. Solo había estado prestando atención a lo que había detrás de él, pero en la dirección en la que estaba usando la habilidad de ligereza, apareció una figura. Maldita sea. Guyan Shao pudo estar seguro instintivamente de que era Maak Yeongun. Al darse cuenta de que no servía de nada, Guyan Shao disparó una poderosa energía impregnada de energía venenosa hacia esa figura. Sushi. Luego cambió de dirección y se dirigió hacia el este. Era solo una medida temporal, pero tenía que intentar todo en esta situación. Aún así, era una poderosa energía impregnada con el poder de 10 estrellas y los 8 Veninows, así que pensó que al menos le compraría algo de tiempo, pero... Golpe. En ese momento, una sombra borrosa apareció a solo 5 pasos delante de él. Y esa sombra se solidificó rápidamente. ¿O no? No era otro que Maak Yeongun. El rostro de Guyan Shao se contorsionó mientras chasqueaba la lengua. No importaba cuánto hubiera superado la barrera, no sabía que la brecha sería tan amplia. Al final, no importaba lo que hiciera, no era diferente de estar en la palma de la mano de Buda. Eventualmente, Guyan Shao se detuvo, incapaz de ocultar su sensación de futilidad. Al ver su expresión que parecía haber renunciado, Maak Yeongun dijo: «No tienes ninguna intención de resistir más. ¿Qué resistencia puedo ofrecer? ¿Te estás burlando de mí?» Por supuesto que no. Maak Yeongun se encogió de hombros. Entonces Guyan Shao hizo una expresión de desagrado y habló con una voz entrecortada. «Mira aquí, aún tengo muchos leisaas con la vida, así que me rendí mientras estaba preparado para las consecuencias de la organización. Pero esto es realmente demasiado, tienes que matarme para sentirte satisfecho. Es una pena que tengas leisaas con la vida, no tenía intención de matarte». Correcto, fue una solicitud de Lei Wan. Entonces Guyan Shao habló con voz suplicante. «Entonces, por favor no puedes dejarme ir. No importa cuánto haya solicitado ese tipo de Lei Wan por el bien de la organización, no es la palabra de un hombre tan valiosa como 1000 monedas de oro. ¿Cómo puedes hablar con lengua de serpiente? Bueno, dependiendo de la situación, podría hacerlo. Si eres un caballero, deberías. No soy un caballero, y nunca he considerado que mis palabras sean como el oro». Cuando incluso su súplica desesperada no funcionó, Guyan Shao se quedó sin palabras debido a la frustración y la futilidad. Parecía que ninguna palabra llegaría a este bastardo. Al menos, si tuviera un sentido de la rectitud, debería haberlo liberado o haber mostrado un poco de misericordia. Pero eso parecía difícil de esperar. ¿Es este el final? Incluso había tirado su orgullo y suplicado por su vida, pero no esperaba que resultara así. Aunque no podía ver el final a través del veneno, había una sola cosa que quería lograr de alguna manera, pero parecía imposible en esta vida. Así que, Guyan Shao, habiendo renunciado, se dejó caer al suelo, cerró los ojos y murmuró: «Ah, al final, no puedo resolver el partido». «¿Partido? ¿Qué partido? ¿Cuál es el sentido de decírtelo si no me vas a perdonar la vida de todos modos?» Guyan Shao no quería volverse más lamentable. Ya había tirado su orgullo tanto como pudo, y no había necesidad de intentar lucir bien frente a alguien que de todos modos no le perdonaría la vida. Para él, Maak Yeongun se rió y dijo: «¿Quién sabe? No tengo el ojo crítico, así que ¿quién puede decir si mi corazón se moverá? Ya estás tratando de romper el acuerdo que hiciste una vez, así que ¿cómo puedo confiar en ti? Si lo pones de esa manera, traicionar la confianza de la organización para salvar tu vida no es diferente, así que ¿cómo puedo confiar en ti? Eso es». Ante esto, Guyan Shao intentó decir algo pero finalmente cerró la boca. Aun si tenía sus propias razones, era inútil si la otra persona no podía aceptarlas. «No, tienes razón, incluso si mi vida estuviera pendiendo de un hilo, me sometí fácilmente y dije que revelaría información, así que soy yo quien no puede ser confiado. Entonces es afortunado». Las palabras de este bastardo son sutilmente mordaces. Era desagradable por dentro, pero como no se podía resolver por la fuerza, lo soportó. Entonces Maak Yeongun dijo: «Pero tengo curiosidad, si pudiste traicionarlos tan fácilmente hasta el punto de ignorar las consecuencias solo para salvar tu vida, ¿por qué seguiste esa organización? ¿Qué intentas hacer al escuchar eso?» Ante esa pregunta, Maak Yeongun sonrió y respondió: «Decidir si debo matarte o no. Decidir si me matas o no. No estás tomando mi vida demasiado a la ligera, incluso si eres capaz». Guyan Shao frunció el ceño y mostró su desafío. Entonces Maak Yeongun cruzó los brazos y dijo con una mirada indiferente: «¿Crees que solo estoy discutiendo el peso de una vida? Es mejor tener en cuenta quién tiene la autoridad sobre la vida y la muerte». Tembló. Era realmente extraño. No reveló particularmente su energía. Sin embargo, había una sensación aguda alrededor de su cuello. Asustado por esto, Guyan Shao tragó inconscientemente su saliva seca. A pesar de que este tipo claramente era más joven que la mitad, no, un tercio de su vida, como poseía este nivel de peso y presión. Mientras estaba confundido, Guyan Shao pronto pareció entender la razón. El calibre de un líder. Este bastardo nació con el calibre de un gobernante. Independientemente de la edad, aquellos con el calibre de un gobernante abrazan a los demás como un líder o una figura dominante y guían a todos por el camino que han creado. Guyan Shao exclamó en su interior con admiración. Parecía que su intimidación por este tipo no era simplemente por el poder. Mientras se maravillaba en su interior, Maak Yeongun dijo: «Tu silencio significa que eliges la muerte». Ante esas palabras, Guyan Shao dudó por un momento antes de abrir la boca.
Puede sonar como una excusa si lo digo ahora, pero era para saldar una deuda. Deuda. Así es. ¿Qué tipo de deuda? Mi nieta padecía una enfermedad casi incurable, gracias a una hierba medicinal llamada hierba de roca rastrera que me ayudaron a obtener, apenas pudo prolongar su vida. Hierba de roca rastrera. No es una hierba rara que crece en regiones extremadamente frías y nevadas. Este tipo. Guyan Sao no pudo ocultar su sorpresa ante el conocimiento de Maat Yeongun sobre materiales medicinales. La hierba de roca rastrera era un ingrediente medicinal especial que ni los comerciantes de medicina ni los médicos de las llanuras centrales, ni siquiera aquellos en las regiones occidentales, donde se encontraba la propiedad del clan Guyan, conocían bien. Incluso él apenas había descubierto su existencia mientras intentaba tratar la enfermedad de su nieta. Pero pensar que este tipo conocía la hierba de roca rastrera, su conocimiento sobre materiales medicinales no era ordinario. ¿Quién era este bastardo? Entonces, Maat Yeongun se acarició la barbilla y dijo: de todos modos, estás diciendo que trabajaste con ellos a cambio de la vida de tu nieta debido a la difícil de obtener Creeping Rockfoil. Así es, no tuve otra opción. Creeping Rockfoil era una hierba medicinal que era difícil de cultivar de forma natural tanto en las regiones occidentales como en las llanuras centrales, y yo también había estado buscándola durante mucho tiempo pero no pude encontrarla, así que necesitaba desesperadamente su ayuda. Es la vida de tu propia sangre, así que, por supuesto, lo harías, pero entonces, más razón para que no los traicionaras, ¿verdad? Sí, tienes razón en eso. Pero he pagado suficientemente mi deuda con ellos, trabajé para ellos durante casi 10 años y fui arrastrado demasiado con Creeping Rockfoil como rehén. Al escuchar esas palabras, Maat Yeongun preguntó con una expresión de confusión. No se usó Creeping Rockfoil solo una vez. No fue solo una vez. Sino que ella tuvo que tomarlo de manera regular y consistente. No sé de dónde obtuvieron Creeping Rockfoil, pero siempre suministraban una cierta cantidad, y por eso no tuve más remedio que ayudarles, incluso si era para pagar el precio. Había un sutil sentido de desilusión en la voz de Guyan Sao mientras hablaba. La vida de su nieta estaba prácticamente como rehén, así que no tuvo más opción que trabajar con la organización, pero la mayoría de las cosas que hacían no eran de su agrado. Además, cuando innumerables civiles, no solo artistas marciales, perdieron la vida debido al veneno que él creó, su deseo de cortarle Isaas con ellos creció aún más fuerte. Al verlo así, Maat Yeongun dijo con los labios temblorosos: al final, elegiste tu propia vida sobre la de tu nieta. Al escuchar esas palabras, Guyan Sao elevó su voz, enfurecido. ¿Qué te crees? Aunque me arrastraron, me enorgullezco de ser uno de los 3 mejores en conocimientos medicinales tanto en las llanuras centrales como en las regiones occidentales. O podría ser que encontraste una solución para reemplazar el Creeping Rockfoil. Eres realmente perspicaz. Guyan Sao chasqueó la lengua y asintió. Tienes razón, durante 10 años, analicé el Creeping Rockfoil restante y creé un material medicinal que podría reemplazarlo. Te estabas preparando gradualmente para cortarle Isaas con ellos. Así es, de hecho, aunque se complicó por tu culpa, iba a resolver las cosas con ese bastardo Tang Inae después de este trabajo y retirarme con mi familia. El acuerdo al que te refieres es con la mano de los 1000 Veninows, Tang Inae. He estado compitiendo con ese tipo durante mucho tiempo, pero nunca pude resolverlo, eso siempre ha permanecido como un apego persistente. El líder de las sectas de los 8 Veninows, Guyan Sao, y la mano de los 1000 Veninows, Tang Inae. Eran ampliamente reconocidos como rivales por cualquiera en las llanuras centrales. Y ellos, también, siempre habían sido conscientes el uno del otro y competían. Al ver el puro apego persistente de Guyan Sao, los ojos de Maat Yeongun se volvieron extraños. ¿Por qué no estás de acuerdo con eso? Preguntó Cheon Ra Yeong a Maat Yeongun. Ante esto, Maat Yeongun se encogió de hombros y respondió: ¿quién sabe? Puede que no lo entiendas, pero tener un rival con quien competir toda la vida es algo de lo que se puede envidiar. ¿Es así? Por supuesto, incluso yo tengo a alguien así. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Perdonar su vida o no depende de ti, mortal, pero necesitas considerar el impacto que tendrá más tarde. Debería. Entonces Guyan Sao, luciendo renovado como si quitarse el secreto de encima lo hubiera aliviado, abrió la boca. Entonces, ¿qué harás conmigo? Ante su pregunta, Maat Yeongun se acarició la barbilla y respondió: definitivamente es un desperdicio simplemente matarte. Al escuchar esas palabras, el rostro de Guyan Sao se iluminó. Entonces me dejarás ir como acordamos. Eso no es difícil, pero si te dejo ir, será difícil para ti tener el acuerdo que deseas mientras huyes, y tu familia también estará en peligro. ¿Estás de acuerdo con eso? Ante esta pregunta, la expresión de Guyan Sao se endureció de repente. Ciertamente, podría salvar su vida por ahora, pero la organización intentaría eliminarlo de alguna manera, y apuntarían a los miembros de su familia que aún no habían escapado para encontrarlo. Si las cosas hubieran procedido según el plan original, podría haber desaparecido silenciosamente, pero ahora estaba completamente enredado. ¿Qué debería hacer al respecto? Frente a la complicada situación, Guyan Sao suspiró con frustración. Para él, Maat Yeongun dijo: pero no necesariamente no hay salida. ¿Estás diciendo que hay una manera? Sí, porque si simplemente mueres, se resolverá. ¿Qué? Guyan Sao quedó atónito por la respuesta de Maat Yeongun. Hablaba como si hubiera alguna solución,
Pero al final, estaba diciendo que se resolvería si moría. ¿Qué demonios significaba eso? Para el perplejo Guyan Shao, Ma Yeongun dijo con una sonrisa sarcástica. Es bastante doloroso, pero puedes soportar el dolor de que te quiten la piel, ¿verdad, Sushi? La lluvia había disminuido un poco, pero aún seguía cayendo con fuerza. Lee Wan, un miembro del Segundo Reino, miró en la dirección donde Guyan Shao, el patriarca del clan Guyan, había huido con una expresión algo impaciente. No importaba cuánto lo pensara, no podía entenderlo. Ese anciano era casi como tener a su nieta como rehén, lo que le dificultaba traicionar a la organización. Por supuesto, podría someterse ya que se trataba de su propia vida, pero el Guyan Shao que había observado no era una persona tan mezquina. ¿Por qué luchaba tan desesperadamente por vivir? Incluso se había escapado. Justo cuando pensaba eso, alguien emergió de los arbustos. Slashy. Slashy. Caminando a través del agua acumulada de la lluvia no era otro que Maat Yeongun. Al aparecer Maat Yeongun, la mirada de Lee Wan naturalmente se dirigió a algo, que era lo que sostenía en su mano derecha. Al verlo, las comisuras de la boca de Lee Wan se elevaron. ¿Cómo se esperaba? ¿Cómo se esperaba? ¿Cómo se esperaba? La razón de su reacción era simple. Lo que Maat Yeongun sostenía en su mano no era otra cosa que la cabeza decapitada de Guyan Shao. La vista de su lengua colgando y su apariencia muerta era horripilante más allá de las palabras. Este bastardo es realmente algo. Había anticipado una situación en la que Maat Yeongun podría dejarlo ir o liberarlo. Pero había traído la cabeza, cortándola limpiamente. Habiendo alcanzado el nivel de un gran sabio, había atrapado y ejecutado al traidor fácilmente a pesar de tomárselo con calma. Está bien. Con esto, esa persona también estaría satisfecha a pesar de perder a Guyan Shao, porque había adquirido un talento aún más sobresaliente. ¿Es esto suficiente, Zad? Slashy. Maat Yeongun arrojó la cabeza de Guyan Shao cerca de Lee Wan. A pesar de que su lengua estaba fuera, su rostro inexpresivo, como si ni siquiera supiera que estaba muerto, hizo que Lee Wan contuviera un suspiro de admiración. Aún no podía entender este ritmo de avance, pero era verdaderamente notable. Considerando que incluso un experto del reino de la transformación fue tratado de esta manera. Buen trabajo, el líder de la organización, esa persona, también alabará tu mérito. No necesito alabanzas, solo espero recibir lo que quiero. No te preocupes, mientras no interfiera con las dudas de esa persona o el trabajo de la organización, él lo concederá incondicionalmente, tal como dijiste. Estaría agradecido si lo hace. Por supuesto, es natural. Entonces supongo que esto ya no es necesario. Con esas palabras, Maat Yeongun se acercó y luego. Crack. ¿Qué estás? Antes de que pudiera decir algo para detenerlo, Maat Yeongun aplastó la cabeza de Guyan Shao con su pie. Esta escena dejó a Lee Wan sin palabras. Por supuesto, lo había confirmado directamente con sus propios ojos, pero había tenido la intención de llevarse la cabeza y hacerla verificar. Pero ahora que estaba aplastada, eso ya no era posible. Atónito por la acción apresurada de Maat Yeongun, Lee Wan hizo clic con la lengua en su interior. Ja. Si solo fuera un subordinado, habría sido un asunto para reprenderlo, pero este tipo tenía un potencial monstruoso, alcanzando el nivel de un gran sabio a pesar de no haber alcanzado la mayoría de edad. Sin duda, sería valorado por esa persona. Ya habían comenzado en malos términos, así que no tenía sentido regañarlo por este asunto y hacer las cosas incómodas entre ellos. ¿Hay un problema? No. Al verlo rendirse sin decir una palabra, los labios de Maat Yeongun se movieron. Él había anticipado que Lee Wan reaccionaría de esta manera hasta cierto punto. Con esto, Guyan Shao se convirtió en un hombre muerto para ellos, y no había forma de confirmar su cadáver ni nada más. La imagen del rostro sorprendido de Guyan Shao apareció en la mente de Maat Yeongun. Guyan Shao preguntó, sorprendido. ¿Vas a quitarme la cara? Sí. ¿Hablas en serio? Sí. Puede que sea un poco doloroso, pero si no puedes sacrificar un rostro para romperle Isaas con ellos no es un precio barato a pagar. No, ¿cómo demonios vas a engañar a ese tal Lee Wan solo con la piel de la cara? A menos que me cortes la cabeza, él absolutamente no lo creerá. Justo tengo algo útil. Dicho esto, Maat Yeongun trajo algo que estaba tirado lejos. Era la cabeza cortada de un hombre enmascarado muerto. Mientras perseguía a Guyan Shao, había descubierto a dos hombres enmascarados huyendo y los había decapitado a ambos en un instante. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a poner tu cara en esta cabeza. Al escuchar esto, Guyan Shao no pudo ocultar su asombro. De ninguna manera, ¿sabes hacer máscaras de piel humana también? Sí, no es tan difícil, especialmente si le quito la cara a una persona viva, es aún más fácil. Al escuchar estas palabras, Guyan Shao se quedó sin palabras, haciendo clic con la lengua. ¿Hasta dónde llegaban las habilidades de este tipo? Aunque estaba aterrorizado al mencionar que le quitarían la cara, al final, Guyan Shao se dio cuenta de que esta era la única forma de liberarse de ellos, así que aceptó la propuesta de Maat Yeongun. Por supuesto, también había un pequeño precio que pagar por esta propuesta. Como resultado, dado que Lee Wan fue engañado, el plan podría considerarse exitosamente concluido. Entonces, Lee Wan habló con cautela. Por cierto, ya que prácticamente somos familia ahora, puedes disipar la energía en mi parte inferior del cuerpo. Lee Wan hizo un gesto hacia su parte inferior del cuerpo con los ojos. Mientras Maat Yeongun había ido a atrapar a Guyan Shao, había intentado disipar la energía que seguía penetrando en su parte inferior del cuerpo. Sin embargo,
Aunque pudo liberar algo de energía, no pudo disiparla por completo, por lo que sus músculos y tendones aún no se habían recuperado. Hay algo difícil en eso. Pero antes, ¿puedes proporcionarme información sobre la persona que quiero? Al escuchar las palabras de Ma Yeong-gun, Lee Wan frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de negociar con su parte baja después de decir que se uniría a la organización. Un atisbo de sospecha surgió en Lee Wan, y dijo: «¿No confías en mí?» «Aún no». Al escuchar esas palabras, los ojos de Lee Wan se entrecerraron. Había dejado de lado temporalmente sus dudas, dejándose llevar por la idea de que un individuo tan destacado al unirse como talento sería elogiado por esa persona. Pero con la conversación actual, sus sospechas crecieron un poco más. Si el individuo estaba pretendiendo unirse bajo falsos pretextos para obtener información, podría desarrollarse el peor de los escenarios. Así que Lee Wan abrió la boca con cautela. «Entiendo, pero es lo mismo para nosotros. ¿Qué pasaría si me matas después de escuchar solo la información que quieres?» Dije que ejercitaría flexibilidad. ¿Cómo puedo confiar en esas palabras? Incluso maté al anciano que usó veneno como deseaba por ti. Sin embargo, estás siendo bastante molesto. A este ritmo se va a volver bastante problemático. Con esas palabras, Ma Yeong-gun ejerció ligeramente su presión. Entonces Lee Wan habló con un rostro algo pálido debido a la presión. «Entonces prueba una cosa más. ¿Qué más quieres que pruebe, y cómo? Haz que tus subordinados envíen primero a la sacerdotisa del fuego sagrado. A cambio, como de todos modos necesito tu ayuda, me quedaré aquí contigo durante 5 días». Ante su propuesta, Ma Yeong-gun se rió por dentro. Este tipo también estaba usando más su cabeza de lo que pensaba. Considerando que estaba tratando de lograr lo que quería mientras se preparaba para cualquier eventualidad, Lee Wan miró fijamente a Ma Yeong-gun. Si no podía aceptar fácilmente esta propuesta, entonces la afirmación del tipo de unirse a su organización era una mentira descarada. ¿Cómo responderá? Mientras observaba la reacción. «Bueno, si eso lo prueba, hagámoslo». Ma Yeong-gun se encogió de hombros y lo aceptó sin ninguna queja. Esto dejó a Lee Wan internamente confundido. ¿Fue solo un malentendido mío? ¿Había sido demasiado sospechoso? El tipo seguía aceptando sus demandas sin cuestionar. Además, debería enviarla ahora mismo. Ma Yeong-gun disipó la verdadera energía que lo rodeaba e hizo un gesto mientras gritaba: «Por favor, traigan al anciano aquí». Ante la orden de Ma Yeong-gun, los subordinados que custodiaban los alrededores de la residencia estaban confundidos, pero pronto Seok-chun acercó a la sacerdotisa del fuego sagrado. No obstante, ocurrió algo aquí que despertó el interés de Ma Yeong-gun. Al descubrir a Lee Wan, el rostro de la sacerdotisa del fuego sagrado se oscureció con una expresión rígida, como si lo conociera. Igualmente, Lee Wan parecía conocerla también. Sacerdotisa del fuego sagrado, ha pasado mucho tiempo. La sacerdotisa del fuego sagrado desvió la mirada y permaneció en silencio. Al ver su reacción, Lee Wan se rió y hizo un gesto para convocar a los sobrevivientes enmascarados. A medida que se acercaban, Lee Wan le dijo: «¿Dónde está la profecía?» Ante esa pregunta, la sacerdotisa del fuego sagrado apretó aún más su boca. Entonces Lee Wan sacudió la cabeza y habló en voz baja. «Supongo que no pudiste encontrar al guardián Han. No, ese viejo Moon no». Tan pronto como esas palabras terminaron, los ojos de Ma Yeong-gun se agudizaron. «Moon no. Ese era el nombre de su abuelo». Capítulo 318. Capítulo 318. Medio humano, medio monstruo. 5. «Supongo que no pudiste encontrar al guardián Han. No, ese viejo Moon no». Ante las palabras de Lee Wan, el semblante de la sacerdotisa del fuego sagrado, que había mantenido su boca firmemente cerrada, se oscureció. Al ver su reacción, los ojos de Lee Wan brillaron. ¿Cómo era de esperar? Finalmente, hay una reacción. «Es una mentira, solo estás tratando de ponerme a prueba con algún plan, ¿verdad?» La sacerdotisa del fuego sagrado abrió la boca sin encontrar su mirada. Entonces Lee Wan resopló y dijo: «¿Un plan? ¿Qué ganaríamos con un esquema así? Incluso con el poder del fuego sagrado». No terminó su frase. Al escuchar sus palabras, Lee Wan soltó una risa hueca y dijo: «Así que era cierto, incluso con el poder de ese gran fuego sagrado, no pudiste encontrar a ese viejo Moon no por realmente has perdido el poder de la profecía». Al oír esas palabras, la sacerdotisa del fuego sagrado tembló las mejillas sin dar respuesta. Al ver esta reacción, Lee Wan frunció el ceño con una mirada intrigada. «No me digas que ese rumor era realmente cierto». Lee Wan habló como si estuviera sorprendido. Aunque la mayoría de los miembros de alto rango no lo sabían, él había sido asignado para tratar con la Orden de la Fe del Fuego antes, así que conocía bien de dónde provenía su poder. Fuego sagrado. Era un orbe sagrado llamado el fuego sagrado. Parecía recibir profecías o revelaciones a través de ese orbe. Por lo tanto, sabía que si caía de sus manos, ya no recibiría profecías o revelaciones. Pero esta era una noticia inesperada. El orbe podría no ser el problema. Era cierta la predicción de esa persona. Si ese es el caso, esta anciana no tendría ningún valor. Por supuesto, dado que ella era el pilar espiritual de la Orden de la Fe del Fuego y la líder que guiaba a los creyentes junto con el maestro de la secta, podría ser utilizada de una manera diferente, pero no había absolutamente ninguna necesidad de que hicieran tales sacrificios. Bueno, eres algo especial. A pesar de que realmente perdiste ese poder, lo mantuviste oculto hasta ahora. Tonterías. El poder del fuego sagrado no es tan simple como piensas.
No te andes por las ramas, entonces prueba que no has perdido tu poder, es algo bueno, ni siquiera necesitas informarle a esa persona. Solo dime, ¿dónde está el orbe? Necesitas el orbe para encontrar lo que ese anciano Moon no robó, ¿verdad? Incluso si no somos nosotros, la Orden de la Fe del Fuego también intentará encontrarlo. Vas a mantener la boca cerrada hasta el final. Ja. Está bien. Golpe. Tan pronto como terminó de hablar, Lewan empujó sus palmas hacia el suelo. Luego su cuerpo flotó y voló hacia la sacerdotisa del fuego sagrado. A pesar de que los músculos y tendons de su parte inferior aún no se habían recuperado, seguía siendo un experto de etapa pico del reino de la transformación que había superado la barrera, y gracias a la energía demoníaca del Imuji, su movimiento a corta distancia era completamente libre. Gasp. La sacerdotisa del fuego sagrado se sorprendió y trató de esquivarlo. Su apariencia, con toda la piel transformada como las escamas de una serpiente, era más parecida a un monstruo que a un humano, así que no pudo evitar sentirse aterrorizada. Usibusibusisbak. Pero Lewan, que había golpeado el suelo con sus palmas varias veces, la agarró en un instante. Zad. Slashi. Ah. Lewan se montó sobre la espalda de la sacerdotisa del fuego sagrado mientras ella caía al suelo, le agarró el cuello y dijo: agárrate. Te haré confesar directamente antes de llevarte a esa persona. Déjame. Si te dejara ir fácilmente, ¿por qué haría esto? Ahora, voy a romperte los dedos uno por uno, por supuesto, eso es solo el comienzo, una vez que termine de romperte los dedos, te arrancaré las uñas una por una, y si aún mantienes la boca cerrada, te cortaré los dedos uno por uno. Gruñido. Ante la amenaza de Lewan, la sacerdotisa del fuego sagrado apretó los dientes. Era aterrador y espantoso, pero ella era alguien que había mantenido la boca cerrada hasta el final a pesar de la tortura y las amenazas en el Palacio Imperial. Aunque la tortura que Lewan estaba a punto de infligir era más severa que eso, ella no tenía intención de ceder. ¿Qué demonios está pasando? Seok-chun no podía entender esta situación en absoluto. No conocía las identidades de estas personas, así que, ¿por qué su señor de repente estaba cooperando con ellos? La sacerdotisa del fuego sagrado era una persona importante que el líder de la sociedad le había dicho que trajera. No podía simplemente dejar que le hicieran daño. Así que Seok-chun intentó intervenir. Solo déjalo por ahora. Pero tuvo que detenerse debido al mensaje telepático de Maak Yeong-gun. Seok-chun miró a Maak Yeong-gun con confusión, girando la cabeza para preguntar la razón, pero tembló. En el momento en que vio el rostro de Maak Yeong-gun, no pudo decir una palabra. Nunca había visto una expresión tan fría sin un atisbo de sonrisa. Entonces, crack. Ah. Junto con el sonido de dedos siendo quebrados, un grito estalló de la boca de la sacerdotisa del fuego sagrado. Habla. Ak. ¿Dónde está el orbe? Ak. La sacerdotisa del fuego sagrado gimió y luego se mordió el labio con fuerza. Al ver su reacción, Lewan resopló y luego dobló su dedo medio hacia atrás. Crack. El dedo estaba completamente doblado hacia atrás y roto. Al ver esto, Lewan sonrió y preguntó de nuevo. ¿Dónde está el orbe? Crack. Ak. Otro de sus dedos se rompió de nuevo. A diferencia de antes, la sacerdotisa del fuego sagrado se mordió el labio con tanta fuerza que le brotó sangre, soportando el dolor. Al ver la notable resistencia de la anciana, Lewan hizo clic con la lengua y dijo: eres realmente algo, pero ¿crees que puedes seguir soportando? Bien, veamos quién gana. Esta vez, romperé 2 dedos a la vez. Antes de que pudiera terminar su frase. Yeong-gun. Yeong-gun, la sacerdotisa del fuego sagrado, que había estado soportando el dolor, llamó a Maak Yeong-gun. Ante su grito, Lewan no pudo ocultar su desconcierto. Se refería al demonio segador como Maak Yeong-gun.